Muy buenas noches con todos nuestros participantes que se vienen sumando a nuestra plataforma Zoom de ANDAP. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestro diplomado especializado en trámite documentario y gestión de archivos. Bien, y el tema que nos convoca el día de hoy es, bueno, vamos a continuar con el desarrollo que teníamos todavía pendiente este tema. Eh, la autora Natalia lo ha mencionado la semana pasada, como hoy, que se va a desarrollar en 2 sesiones. Entonces vamos a continuar con el tema sobre gestión de documentos electrónicos y archivos digitales, el cual nuevamente en esta oportunidad nos va a acompañar nuestra ponente, la doctora Natalia Bahamonde Rodríguez. Bien, estimados participantes, recordarles para que esta sesión se desarrolle de manera activa, dinámica, pueden encender sus cámaras. Aquellos que desean realizar sus preguntas, lo pueden formularlo en el chat o en su defecto pueden alzar la mano para poder habilitarlos el audio. Sin más preámbulo, doctora Natalia, podemos continuar con la sesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, tengan ustedes muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Como ya lo han mencionado, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Natalia Bamonde. El día de hoy los voy a acompañar en la segunda parte del curso de gestión documental y es que en realidad, como conversábamos justamente con la coordinadora académica, aunque no lo parezca, este tema es bastante amplio, ¿no? En una primera parte hemos hablado, en este caso, sobre la ley que crea este sistema, en este caso de archivos, ¿no? Institucionales. Hemos hablado también sobre toda la parte introductoria, el tema de la digitalización con valor legal, ¿no? Que se encuentra, en este caso, señalada dentro de la misma. Y es que en realidad la idea que tiene el Archivo General de la Nación y todas las entidades que han participado de todas estas normativas que se vienen dando, no es la que yo voy a digitalizar para eliminar el documento, no, sino que yo estoy digitalizando para crear una especie de soporte en los diferentes ámbitos, ¿ah? Porque la misma digitalización tiene diferentes destinos. Uno de ellos es el tema definitivamente de la archivística, tener un soporte de información en el caso de que ésta físicamente en algún momento se llegue a perder. ¿Por qué? Porque el papel es algo que en realidad con el tiempo se va poniendo más débil, ¿no? Entonces, si nosotros recordamos, incluso la clase pasada hablábamos sobre, por ejemplo, antes imprimíamos en este papel calca o papel cebolla que le llamaban, que era bastante delgadito, y ahora que tenemos pues, y lo trabajamos a máquina de escribir, y de por sí ya el pobre papel sufrió un desgaste pasando por esta cintilla y con estas letras. Entonces, con el paso del tiempo y aún más pues que nosotros le hemos sacado copias, lo hemos manipulado, pues se ha ido desgastando, ¿no? Entonces, justamente el mejor ejemplo que yo les daba eran las partidas, en este caso de nacimiento, ¿no? Que se encuentran dentro de cada una de las municipalidades. Cuando tú ibas y pedías tu partida, te decían, ¿ya qué año has nacido? En el 87. Ok, perfecto. Buscaban el libro 87, sacaban tu partida, le sacaban una copia por ambos lados, la firmaban, la señal y te la entregaban, ¿no? Entonces, imagínese la manipulación que sufría en este caso esa documentación, porque el solamente hecho de sacarla, de volverla a poner, de moverla o cambiarla de sitio, ya hacía que el documento se esté, pues, de alguna manera manipulando, ¿no? ¿Qué pasó? Luego más adelante empezamos a hablar ya del tema digital. ¿Sabes qué? Vamos a hacer algo. Vamos a digitalizar todas las partidas, se van a subir a un sistema. En el sistema automáticamente tú solamente lo vas a enviar, ya se va a imprimir incluso en una hoja membretada, le pones los sellos que sean necesarios y se los entregas. ¿Beneficios a la entidad? Claro que sí, por el tema de que ya no te vas a lanzar a la búsqueda de documentación. Al usuario, por supuesto, porque los tiempos se van a cortar, ¿ok? Ya la documentación, ¿no? Porque le impides o ya le evitas ese tema de esa manipulación o ese desgaste que podría sufrir. Entonces, ahí estamos viendo que todas las áreas se van a ver de alguna manera beneficiadas. Y ojo con esto, yo no estoy diciendo que las municipalidades han dicho, ya digitalicé el acta de Natalia Bamonde. Entonces, ¿sabes qué? Elimínala, de ninguna manera. Esa información se va a mantener ahí y lo que nosotros vamos a digitalizar nos va a funcionar como un soporte. Luego vamos a pasar nosotros ya a la parte electrónica, ¿no? Justamente en la clase anterior se habló un poquito sobre el tema de los expedientes electrónicos y hoy vamos a continuar pues con estos temas. Es por eso que ahora mismo voy a compartir pantalla con ustedes, pero no sin antes darles alguna de las indicaciones que tenemos para el día de hoy, ¿ok? Bueno, como lo han mencionado, en primer lugar, el chat está abierto durante toda la clase, ¿sí? ¿Tienen dudas, tienes consultas?
Justamente por eso estamos nosotros. El día de hoy queremos absolver todas las dudas y consultas que tengan. No se preocupen. Ustedes van escribiendo y yo apenas veo un reporte, me doy un tiempito y lo atiendo. ¿Ok? La idea es que hoy día ustedes todos se vayan sin ningún tipo de pregunta. Y si, por ejemplo, es muy largo lo que yo voy a escribir y no puedo porque estoy en mi celular y si me complica, no hay ningún problema. Encendemos, levantamos la manito para que se nos autorice en este caso poder activar el audio, hacemos nuestra pregunta y de igual forma yo estoy aquí para poder apoyarlos hasta donde mi conocimiento pueda hacerlo, ¿ok? No estoy diciendo que yo lo sé todo porque en realidad ustedes no saben la infinidad de normas que tiene el Archivo General de la Nación, no solamente eso, sino las entidades, ¿no? Ya que como ustedes han podido observar, la gestión documental no es llegar y archivar nada más. Tenemos tipos de archivos, tenemos el tema de que cómo debemos de foliar correctamente los documentos, en qué nivel en este caso nosotros vamos a proceder a digitalizarlo. Tenemos una norma técnica de la cual también hemos hablado en la clase anterior, ¿verdad? Y ahora vamos a enfocarnos en la segunda parte, en lo que refiere a la parte electrónica. Como disposiciones generales, solamente en manera de antecedentes, porque es bueno conocer un poquito, ver un poquito sobre la norma. Esto ya lo hemos señalado en la clase anterior, claro que sí. Tenemos a nuestra Constitución Política del Perú, a la Ley 25323, que es la ley que crea el Sistema Nacional de Archivos, al Decreto Supremo que aprueba su reglamento, algunas directivas dentro de ellas la que tiene que ver con la valoración digital. También tenemos Ay, perdón, me pasé. Tenemos a la Ley Marco de Modernización de la Gestión Pública y su reglamento. Tenemos también la ley que aprueba el tubo de la 27444. Y ustedes me dirán, pero doctora, ¿qué tiene que ver eso? Si ya estamos en otro tema, ya no tenemos nada que ver con la 27444. Claro que sí es importante, porque en realidad resulta que nuestra normativa, que corresponde al tubo de la ley 27444, sufre una actualización, debido a que nosotros estamos entrando en una era digital, ¿verdad? Entonces, aquí se amplía, se hacen muchas modificaciones, como por ejemplo el tema de la recepción de documentos por mesa de partes, que estamos hablando de documentos digitales, ¿ok? Así como también la obligatoriedad que se les da a las entidades públicas para que ya empiecen a manejar mesas de partes virtuales, ¿ok? Con la intención de poder, en este caso, de alguna forma, mejorar el servicio que se le brinda al ciudadano, toda vez de que ya no es necesario, si por ejemplo que yo quiero un documento de la Municipalidad de Tumbes, tengo que irme hasta Tumbes o buscar a alguien en Tumbes para hacerlo. No, simplemente hoy en día tenemos una mesa de partes y por ahí procedemos a tramitar. Bueno, el decreto legislativo que aprueba en este caso la ley de gobierno digital, que como sabemos en los últimos años se ha ido empoderando para bien, en realidad, considero yo que el uso de las herramientas y de las tecnologías, cuando es para algo positivo, genial, ¿no? Muchas veces se utilizan para cosas negativas, sí, pero tenemos que empezarle a dar, a ver el punto bueno que esto tiene, ¿ok? Tenemos al decreto de urgencia que aprueba en este caso el Sistema Nacional de Transformación Digital. Efectivamente, estamos en un proceso de transformación, ¿sí? Tenemos a la ley de firmas y certificados digitales, que justamente es uno de los temas que tenemos el día de hoy, ¿ok? El reglamento que aprueba, bueno, perdón, el decreto supremo que aprueba el reglamento de esta ley. Mm, y las normas que regulan el uso de tecnologías avanzadas en materia de archivos de documentos e información, tanto respecto a la gestión documental, ¿no es cierto?, que cuanto a la producción en procedimientos informáticos en computadoras. Para el tema de la digitalización, en realidad no es necesario que seamos ingenieros electrónicos, ni de sistemas, ni nada por el estilo. En realidad, nuestras leyes y nuestros manuales son bastante claros cuando establecen cómo es que debemos de nosotros empezar a digitalizar. Pero primero debemos de identificar dónde nos encontramos. Y bueno, en la clase anterior nos quedamos justamente en la parte que regulaba el documento electrónico. ¿Qué es un documento electrónico? Tal cual en este caso nosotros vamos a tener un documento en físico, ¿no es cierto? También vamos a poder contar con un documento electrónico, que vendría a ser un documento que en realidad físicamente puede ser que ni exista, pero que tenga una validez total, ¿ok? El documento electrónico es un documento cuyo soporte material es algún tipo de dispositivo electrónico o magnético, y en el que el contenido está codificado mediante algún tipo de código digital que puede ser leído, interpretado o reproducido mediante el auxilio de detectores de magnetización. Pertenecen a ellos el intercambio de los datos, el internet, el correo electrónico, entre otros, ¿ok? ¿Cómo se compone en este caso un expediente electrónico? O mejor dicho, un archivo electrónico. Bueno, está conformado por mensajes de datos,
por el documento electrónico, por el documento electrónico de archivo, por el expediente electrónico y por las series electrónicas que se van a dar para su identificación. Y justamente es aquí cuando nosotros vamos a ingresar al primer tema, que era algo que había quedado pendiente desde la clase anterior, que es el tema de la firma digital, ¿ok? Es importante saber que en este caso, para el tema de la firma digital, nosotros tenemos al Decreto Supremo número 52/2008 de la PCM, que es el decreto que aprueba el reglamento de la Ley de Firmas Digitales, ¿ok? Esta norma pertenece al compendio de la Ley de Firmas y Certificados Digitales y como siempre, yo les estoy adjuntando aquí un pequeño enlace donde nosotros vamos a poder verificar realmente esta normativa. Vamos a esperar que cargue un ratito, por favor. Ok. ¿Ya cargó? Aquí tenemos el reglamento, este fue aprobado en el año 2008, ¿ok? En este caso, ¿no? Ya sabemos que tiene bastante tiempo, pero se señalan puntos importantes como por ejemplo las disposiciones generales, la validez de las firmas electrónicas, digitales, documentos electrónicos, habla sobre la firma digital en realidad, habla sobre el certificado digital, sobre los prestadores de servicios certificados digitales, sobre las entidades de registro de verificación que nosotros con las que contamos, que eso ya lo hemos hablado en la clase anterior cuando hemos hablado de los códigos de verificación documental, ¿no es cierto? Hablamos también sobre los prestadores de servicios de valor añadido, ¿ok? Hablamos de la prestación de servicios del gobierno electrónico y la certificación digital a cargo del Estado, ¿no? Hablamos de las transacciones de gobierno electrónico en las que intervienen prestadores de servicios de certificación digital públicos, de los centros de acceso al ciudadano, de la autoridad competente, de acuerdo a cada una de las funciones, el intercambio de información de cooperación internacional, interinstitucional, del régimen de acreditación de los prestadores de servicio con certificación digital, de los certificados emitidos por entidades extranjeras, ¿ok? Dentro de otras disposiciones complementarias y también finales. Y bueno, toda una serie de conceptos que hemos ido validando y que yo les he ido dando justamente de acuerdo a cómo íbamos desarrollando pues el curso, ¿no? Bueno, eso se los dejo ahí, son 19 páginas, ¿ok? No se preocupen ustedes. En el link, en las diapositivas tienen el link para que puedan visitarlo cuando gusten. La idea es que yo hoy día les voy a dar un resumen de lo que señala la normativa y ya ustedes luego lo pueden revisar a mayor detalle, ¿ok? En el artículo 44 de este decreto supremo que acabamos de ver, habla justamente de la implementación de los procedimientos y trámites administrativos por medios electrónicos seguros. Y el mismo señala lo siguiente. A fin de lograr una correcta implementación de la prestación de servicios del gobierno electrónico a través del empleo de canales seguros, certificados y firmas digitales reconocidas por la infraestructura oficial de la firma electrónica, de acuerdo con el artículo 4 del presente reglamento, para el intercambio seguro de datos resulta indispensable la elaboración de un análisis de rediseño funcional y simplificación de los procedimientos, trámites y servicios administrativos debiéndose poner principal énfasis en los siguientes aspectos, ¿ok? Es decir, nos enfocamos en lo siguiente principalmente. Uno, la creación y mantenimiento de archivos electrónicos para el almacenamiento y gestión de los documentos electrónicos generados en este caso, durante los trámites de procedimientos públicos, como son recepción y envío de solicitudes, escritos y comunicaciones. Y es que en realidad muchas veces algunos documentos que van a venir firmados digitalmente no salen de nuestra entidad, sino que vienen de manera externa. Y nosotros estamos en toda la potestad de poder verificar si realmente esta información es válida, es falsificada, porque en realidad también es fácil falsificarlo, ¿no? Nosotros podemos simplemente poner un código de QR, cualquier código y lo pongo ahí como una imagen pegada en la firma y tal vez la entidad me la acepte. Justamente por eso lo que se busca es que las entidades verifiquen, porque todo documento que ha sido creado de manera electrónica genera un código y este código pues nos puede servir para poder verificar. Entrar en la era digital o digitalizar los servicios que en este caso una entidad va a tener, claro que tiene beneficios, ¿ok? No solamente el tecnológico y pensando en que hoy en día todos tenemos este aparato, ¿no? A nuestro lado, que es en este caso, el que nos permite
poder realizar pues un mejor trabajo o brindarle un mejor servicio al ciudadano. Vamos a ver por qué. Ahorro de tiempo y de dinero. Como les dije al inicio, hagamos de cuenta, yo los saludo desde la heroica ciudad de Tacna, ¿ok? Reciban un fuerte saludo de parte de mi ciudad. Y por ejemplo, alguno de ustedes puede hacer que esté en Piura, digamos, ¿no? Si yo necesitaba presentar un documento en la municipalidad de Piura, yo tenía que presentar un documento, es decir, viajar o definitivamente enviar a alguien. Entonces, me pondría a buscar pues en toda mi agenda quién es de Piura o a través del Facebook para poder pedirle que me haga el trámite o el favor de presentar un documento. Hoy en día ya no es necesario, porque yo qué hago, simplemente podría presentar una solicitud escaneándola, enviándola a la mesa de partes de la entidad, ¿no es cierto? Y que ella corra su trámite. Sí, segundo punto o segundo beneficio, el acercamiento del servicio al ciudadano. Claro que sí. Cuando a mí ya me permiten presentar un documento de manera digital sin necesidad de que yo tenga que ir personalmente, ya me están generando un beneficio. Miren, recordemos que nosotros a las entidades públicas no siempre les vamos a pedir algo. Les doy un ejemplo. ¿Qué pasa si les inician un proceso administrativo disciplinario y ustedes tienen que presentar su descargo? De alguna forma, cuando es algo digital, yo podría hacerlo e ingresarlo por la mesa de partes virtual. Pero imagínate si no tuviera esto. ¿Se estaría de alguna manera evitando que yo tenga contacto con la misma? Claro que sí, por la lejanía o por la distancia, ¿ok? Entonces tenemos que considerar que no todos siempre estamos ahí en la municipalidad. Es más, yo creo que muchos de los que trabajamos en el sector público nos vamos moviendo a diferentes partes del Perú, tal vez, y eso nos impide, pues, de que podamos permanecer en un solo lugar y presentar todos los documentos o trámites. La automatización de procesos mucho más ágiles. Miren, nosotros desde el año 2011 o 12, si la mente no, o la memoria no me falla, dentro de todas nuestras políticas públicas se empezó a ejercer la de la simplificación administrativa con mayor, pues, alcance y con mayor punche, por decirlo así, ¿ok? Con mayor fuerza, buscando que acortar procesos. Nosotros en las entidades nos hemos vuelto muy burocráticos, ¿no? Pasa por el trabajador, por el jefe inmediato, por el otro jefe y el otro jefe y el otro jefe y al final mi documento pasó por 20 áreas y mi documento era así de 5 hojas y terminó siendo así de 80.000 hojas porque cada área va metiendo su propia documentación. Entonces, en el tema digital, nosotros podemos derivar de manera automática. No estoy diciendo que nos pasemos o que nos salteemos pasos, ¿ok? Pero definitivamente el que un documento se tramite y pase por tantas áreas, ¿qué genera? Genera molestia, ¿no es cierto? Genera retardo, genera que muchas veces el documento hasta se pueda perder en el camino, imagínense. ¿Se puede acceder a los servicios de cualquier lugar? Claro que sí. Yo ingresé mi documento, tengo mi código de trámite, pongo mesa de partes virtual, seguimiento a expedientes y te bota un enlace para que tú pongas el número del CUT, el código único documentario, y puedes saber por todas las áreas que ha pasado tu documento. Increíble, ¿no? Es un multicanal, claro que sí, porque no solamente, ahora ojo con algo, ya, mi municipalidad acepta documentos solo digitales, ya no puedes permitir, ya nadie puede presentar en físico. ¿Eso es posible? Claro que no. De ninguna manera el Estado busca o promueve que se corten ciertos servicios. Hay personas, seamos sinceras, que a la fecha les gusta presentar su documento en físico, que se lo sellen, ¿no? La ley no te está diciendo, no te está impidiendo que lo hagas, lo puedes hacer. La interoperabilidad, compartir información. Miren, inclusive los códigos, perdón, en los sistemas de trámites documentarios se puede verificar algo bastante interesante, ¿no? A mí particularmente me parece bastante interesante. Dentro del sistema que yo uso, a la entidad en la que pertenezco, nosotros tenemos un sistema de trámite documentario y, por ejemplo, cuando el documento llega escaneado por mesa de partes, automáticamente se deriva al área y ya no es necesario que lo imprimas, ¿no? Simplemente por el área lo recibes y puedes abrir el PDF y descargarte el documento si gustas y imprimirlo si gustas, pero ya no es algo obligatorio. Entonces ahí estamos de alguna manera, pues, funcionando en todos los aspectos y buscando un ahorro en todos los aspectos. Voy a ahorrar papel, voy a ahorrar tinta, voy a ahorrar hasta tiempo, ¿ok? Sellos, lapiceros. Y ustedes miran, ay doctora, pero ¿qué es un sello? ¿Qué es una hoja? Sí, pues si lo vemos así, no es tanto. Pero si vemos de que eso es constante y a diario una entidad recibe más de 500 documentos, ahí sí estamos viendo pues que definitivamente el uso de los recursos no está siendo el correcto, ¿no? Yo particularmente, bueno, he tenido la suerte de estar en el sector público y privado, ¿ok?
y la verdad sí admiro del sector privado la facilidad que tiene de poder solucionar, ¿no? Ahí nuestra bandeja era nuestro correo, el correo institucional, y por ahí manejabas todo, o sea, por ahí dabas respuesta y no era necesario que imprimas nada. Entonces, yo considero que ese es algo que deberíamos de pasar nosotros al sector público, la verdad. La firma digital, ¿qué es entonces? Es aquella, bueno, perdón, la firma digital es aquella firma electrónica que utilizando una técnica de criptografía asimétrica permite la identificación del signatario y ha sido creada por medios incluso a distancia que garantizan que éste se mantiene bajo su control con un elevado grado de confianza. De manera que está vinculada únicamente al signatario y a los datos que se refiere, lo que permite garantizar la integridad del contenido y detectar cualquier modificación ulterior. Tiene la misma validez, la misma eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita, tal cual, ¿ok? No es que "Ay, porque es digital ya no tiene validez". No, por el contrario, sí tiene mucha validez. Y que definitivamente, siempre y cuando haya sido generada por un prestador de servicios de certificación digital debidamente acreditado que se encuentre dentro de la infraestructura oficial de la firma electrónica y que no medie ningún vicio de la voluntad según lo señalado en nuestro Código Civil. Ahora, la firma digital es un tipo de firma electrónica. Permite la identificación del signatario porque efectivamente van a salir los nombres del signatario. No es que no aparezca más que el QR y no se va a saber quién lo ha firmado. Está vinculada únicamente al signatario y a los datos que él refiere. Si yo me voy a crear en este caso mi firma electrónica como Natalia Bamondes con mis datos, pues, ¿no? Permite garantizar la integridad del contenido y detectar cualquier modificación al mismo. Tiene la validez y eficacia que el uso de una firma manuscrita y debe ser generado dentro de la infraestructura oficial de firmas electrónicas y la IOFE. La IOFE es el área que se encarga, el área de infraestructura oficial de firmas electrónicas que pertenece al INDECOPI. Justamente con ellos es que se hace el registro y ellos lo que se encargan es poder validar o verificar la información que realmente venga de un usuario que exista, ¿ok? Entonces, lógicamente, para crear la firma digital, que ahorita vamos a ver los pasos, te piden que te identifiques. No es que yo simplemente entre a la página y ponga, ¿sabes qué? Yo siempre he querido llamarme Shirley y hoy voy a ser Shirley Pérez y me voy a crear una firma digital. De ninguna manera. Necesito de mi documento de identidad no solamente para el registro, sino también para el uso de la firma digital. Y ahorita les explico por qué. A ver, un poquito de agua. ¿Qué necesitamos para firmar digitalmente? En primer lugar, para un certificado digital necesitamos un documento electrónico generado por una entidad de certificación que es la RENIEC, que incluye un par de claves, ¿ya? Y lógicamente necesitamos pues dispositivos como son el DNI electrónico, una computadora y este lector de DNIs, ¿ok? Y en lo que corresponde al software, nos vamos a tener que descargar, en este caso, un software que se llama Firma Perú, ¿ok? Que pertenece a la IOF de Indecopy. Y bueno, aquí le hago un check o una X en el Adobe, no porque no lo necesitemos, claro que lo vamos a necesitar, pero no es que sea un programa imprescindible, ¿ok? Se pueden utilizar algunos sustitutos, salvo que en nuestro país el PDF es uno de los menos pesados, ¿no? Para poder trabajar, ¿sí? Y el más conocido también. Ahora, ¿qué puntos principales nos señala justamente la ley 27269, que es la ley de firmas y certificados digitales? A ver, lo que en este caso, esta nos señala es lo siguiente. En el artículo 3 nos dice que la firma digital. La firma digital es aquella firma electrónica que utiliza una técnica de criptografía simétrica basada en el uso de un par de claves único asociadas a una clave privada y una clave pública relacionadas matemáticamente entre sí, de tal forma que las personas que conocen la clave pública no pueden derivar de ella la clave privada. ¿Ok? En el artículo 4 sigue. El titular de la firma digital es la persona a la que se le atribuye de manera exclusiva un certificado digital que contiene una firma digital identificándola objetivamente en relación con el mensaje de los datos. Es decir, yo, como Natalia Bamonte, si me voy a crear mi firma digital, voy a validar mis datos. ¿Ok? En primer lugar, que exista, pues, ¿no? Porque como ya les dije, no, yo quiero llamarme Shirley, no puedo. Tengo que demostrar que efectivamente ese es mi nombre correcto y mi identificación. Quinto, las obligaciones del titular.
El titular de la firma digital tiene la obligación de brindar a las entidades de certificación y a los terceros con quien se relacione a través de la utilización de firmas digitales, declaraciones o manifestaciones materiales exactas y completas. Es decir, una vez que yo ingreso al sistema, que yo voy a buscar tener este acceso al mismo, tengo que identificarme y me van a validar la información. Únicamente relacionada a mi nombre, ¿ok? No puedo actuar como representante. ¿Cómo proceder? Bien. El RENIEC tiene un sistema, un software de firma digital que se llama el Refirma, que es el que hace rato justamente se acuerdan que les decía que tenemos que descargarlo, ese mismo, el cual se encuentra debidamente acreditado por la autoridad administrativa competente, ¿ok? Y permite firmar digitalmente documentos electrónicos en formato PDF. El ciudadano que ya cuenta con un certificado digital, persona jurídica o persona natural en el DNI, únicamente se requiere descargar el software y utilizarlo. El software Refirma está disponible de forma gratuita y sin restricciones en el siguiente enlace que ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Pero es para un tema de poder descargarlo, ¿ya? Aquí está. Justamente cuando ustedes hagan clic en ese enlace que yo les he mandado, la última versión en este caso es el sistema operativo, bueno, es el 1.6, ¿ok? Pero previamente para poder instalarlo en tu computadora, ¿qué requieres? Contar con un sistema operativo Windows de 7 a 11, pues, ¿no? Y acá si se dan cuenta, tiene tres opciones. La primera es la opción de información, en donde de alguna manera les van a dar información respecto a la firma digital, a los requisitos o al manual del usuario. Si yo entro a la firma digital, miren lo que les dice, ¿no? El RENIE pone a tu disposición, va la creación, validación, bla, 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 bla. ¿Cuáles son los requisitos? Y aquí también nos los menciona. ¿Ok? Tienen que tener esto necesariamente. ¿Ok? Y listo. Y por último, el manual del usuario, que también está bastante claro, ¿ok? Que justamente aquí se habla sobre todo lo que es el software de la firma digital Refirma. Es un total de 67 páginas, bastante amplio para poder revisarlo el día de hoy, pero yo ahí se los he dejado para que ustedes lo puedan revisar. Y es que en realidad en este manual, como su nombre lo dice, nos enseña el paso a paso para poder instalar el sistema y poder utilizarlo, ¿ok? Eso no lo vamos a revisar ahora. Bueno, perdón. Continuando con esta página que yo les he puesto ahí el link, también tenemos instalar el Refirma, que es descargarte el programa y luego ejecutar, que es una vez que ya lo tengas, en este caso descargado, ya vamos a proceder a ejecutarlo, ¿ok? Listo. Como les decía, ahí les he dejado el link para que ustedes puedan ingresar. Una vez descargado el instalado el Refirma, se debe seguir los siguientes pasos para la creación de la firma digital. En primer lugar, elaborar el documento electrónico en un formato PDF. ¿A qué se refiere? Ya yo tengo mi Word, tengo mi oficio ya proyectado, digamos, ¿no? Entonces, o mi carta ya proyectada, ¿ok? Tengo que firmarlo, ¿qué voy a hacer? Ese Word que yo tengo, que ya lo he tipeado, ¿ok? He puesto todos mis datos. En la parte de mi firma, lógicamente, no voy a poner nada, simplemente voy a poner firma digital y dejar el espacio para poder ahí imprimirlo luego más adelante, ¿ya? Pero ese archivo de Word lo voy a convertir a PDF, ¿sí? Lo convierto. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a abrir el Refirma y seleccionar el documento, en este caso electrónico, que es el sistema, ¿se acuerdan que decía abrir? Abrimos y nos da la opción de examinar. Y busco mi documento, pero en PDF, ¿ok? Luego de eso, seleccionamos el certificado digital debe ser de no repudio, en el que se desea realizar el proceso. Ingresamos el PIN o la clave que nos pide, ¿ok? De manera privada, ¿no es cierto? Y se realiza el procedimiento de la creación digital de firmas. Entonces, uy, este link no quiere abrir, pero bueno, es el del costadito, ¿sí? El anterior que hemos pasado. Ahora, ¿cuál es la importancia de la firma en este caso? La ley 27269 habla justamente cuál es la diferencia entre firma electrónica y firma digital, para que nos quede claro. La firma electrónica es cualquier símbolo basado en medios electrónicos utilizados por una parte para vincularse o autenticar un documento cumpliendo todas y todos o algunas de las funciones características de una firma manuscrita. Quiere una menor de seguridad, un repudio, la puede emitir cualquiera. Ejemplo. Bueno, yo no sé si ustedes usan el Nitro. Yo uso el Nitro también junto con el PDF, pero el Nitro, por ejemplo, tiene una opción de poner tu firma y tu huella. Entonces tú le pones cualquier documento y automáticamente el Nitro te lo firma, ¿no? Pero como dicen, tiene una menor seguridad y un repudio. Pero ¿cuál es la diferencia contra la firma digital?
Es aquella firma electrónica que se utiliza una técnica de criptografía especial donde se requiere una certificación. Se encuentra regulada en el Perú, ¿no es cierto? Da mayor seguridad, no repudio, no rechazo, ¿no? Y es emitida por la autoridad de la certificación. ¿Sí? Hasta ahí quedó todo claro. No sé si es que tienen alguna duda o pregunta, por favor, con toda confianza. Mientras que vamos revisando cuáles son los beneficios de la firma digital. Garantizar la autenticidad, la integridad y el no repudio del documento, el ahorro del tiempo y del dinero, el facilitar para firmar cualquier tipo de documento con valor legal, permite atribuir un documento de firmante o signatario, responsabilidad social con el planeta, el ahorro de papel, por favor, en eso hay que concentrarnos, ¿sí? Y el acceso desde cualquier dispositivo. Entonces, yo tranquilamente podría estar en una reunión de trabajo y ir firmando digitalmente documentos, ¿no? ¿Qué se necesita para la firma digital? Bueno, necesitamos, como les había indicado, en primer lugar, el sistema del refirma, que justamente está este icono de acá que, a ver, voy a cambiar de puntero, es este, ¿sí? Necesitamos el DNI electrónico también, sí o sí, y este aparatito que es el lector del DNI. Con esos tres, procedemos. Ahora, ¿cómo yo verifico que realmente esta firma que aparece ahí es completamente verídica, ¿no? Es válida. Ok. La autenticidad e integridad de los documentos presentados a través de la mesa de partes presencial que cuentan con representaciones gráficas, firmas digitales emitidas por autoridades en la administración pública, se efectúa accediendo al archivo electrónico de la entidad emisora a través de la dirección web que consta en dicho documento. El personal accede a la dirección web indicada en el documento y procede a descargarlo desde el archivo digital de la entidad emisora. El documento descargado es utilizado para verificar la validez de las firmas digitales contenidas, haciendo uso de un software de firma digital acreditado por la autoridad administrativa competente a cargo de la IOFE. Si la verificación resulta exitosa, se procede a registrar el documento descargado en el sistema de gestión documental. Si fuese el caso que no se logre comprobar la existencia del documento en la sede digital de la entidad emisora, o en el caso del software de verificación detectase que la integridad del documento ha sido vulnerado, o que las firmas digitales contenidas en el documento no son válidas, se procede a observar dicho documento siguiendo las reglas indicadas en la directiva. ¿Ok? Que básicamente es yo ya tengo el documento, la firma. Cuando la firma se emite, va a arrojar un código, que hemos hablado justamente del código de verificación, que es un código de 16 dígitos. Este código no puede ser duplicado de ninguna manera, ya que su diferencia de emisión es de milisegundos. O sea, yo estoy generando ahorita, ¡chic! Se generó, es imposible que otra persona lo genere en el mismo segundo, porque hablamos de la diferencia de milisegundos, imagínense, es súper rapidísimo y imposible, de verdad, en estos casos sí podríamos decir que es imposible que sea un hecho de que se haya generado en el mismo momento, ¿ok? Ahora, ¿cómo reconocer? Bueno, ahí tenemos un sistema, ¿no es cierto?, por parte del Estado que nos permite en este caso realizar la verificación. Es muy sencillo, como menciono ahí. Si un ciudadano recibe documentos de una entidad pública que se encuentran firmados digitalmente, no requiere pagar un perito o esperar meses para el reconocimiento, automáticamente lo puede hacer a través de esa página. Cargas el documento y enseguida te mostrará si es auténtico. En la clase anterior, yo ya les he dado mayor detalle de esto. Ahorita lo estoy tocando así muy superfluamente porque en realidad ya lo hemos revisado. ¿Sí? Entonces cargas el documento y se verifica si es original o si ha sido falsificado en algún momento. La firma digital y los documentos electrónicos traen muchos beneficios. Entre ellos, ahorrar costos del ciudadano, es decir, no se requiere ya pagar por copias físicas, ¿no es cierto? Asimismo, la entidad economiza no solamente el papel, sino todos los gastos que incluyen sacar copias, como electricidad, tintas, horas hombres trabajando, las grapas, las hojas, el escáner, perdón, la impresión, la tinta, el sello que le pones, el lapicero con que lo firmas. Imagínense toda esta cadena que estamos nosotros utilizando para poder firmar un documento. El documento electrónico con firma digital además permite que el Estado se muestre más transparente en sus procesos, procedimientos y funciones. Por ello, en la administración pública debemos seguir aportando a la consolidación del gobierno digital. Para mí, el gobierno digital, claro que es una buena herramienta. Hoy no sé qué apreté que me salí. Espérame un rato. Para mí, el gobierno digital, claro que es una buena herramienta. O sea, definitivamente me va a permitir a mí en todo momento, ¿no? Contar con
documentación digital que puedo tener al alcance, porque imagínense, yo puedo descargarme los documentos y poder verlos, ¿no? Verificarlos. No es necesario que los imprima, ¿no? Yo sé que la cultura del cero papel es un poco difícil, ¿ya? Pero hay que considerar algo. El Estado viene implementando, viene brindando herramientas que te permitan actuar con la teoría del cero papel. Yo considero que, ¿saben qué? Así como se da la ley Servir y se da el tránsito a la ley Servir, deberíamos de hablar ya del tránsito del cero papel, ¿no? Y tal vez empezar por las entidades más pequeñitas y luego ir subiendo, ¿no? Porque sabemos que para una grande es más difícil, ¿ok? Porque incluso hablamos de que esta puede tener enlaces, oficinas de enlace, ¿no? Pero podríamos ir de a pocos, ¿no? El Estado ya podría ir implementando de a pocos. Vamos con la segunda parte del curso que vamos a hablar sobre la conformación documental y tradicional, ¿ok? En este caso, de los documentos tradicionales y electrónicos. Para esto vamos a entender dos conceptos que justamente en la clase anterior me preguntaron. ¿Cuál es la diferencia entre electrónico y digital? El documento electrónico es cualquier información en soporte electrónico emanada de un órgano administrativo o un funcionario de la entidad desde el momento en el que es proyectado, iniciado, ¿no? Hasta antes de su perfeccionamiento y que se gestiona durante todo el ciclo de la vida de manera electrónica. Y la preservación digital es el conjunto de operaciones orientadas a la preservación, a la prevención y a la restauración de los documentos archivísticos digitales durante su ciclo vital, considerando la cadena de custodia de preservación desde su producción hasta su conservación permanente o la destrucción, la eliminación. ¿Ok? También les hablé en la parte electrónica sobre los metadatos, ¿no? Que son los datos estructurados que describen otros datos. Es la clasificación de la subclasificación. Los metadatos se proporcionan, en este caso, bueno, los metadatos proporcionan la semántica necesaria para entender un dato al definirlo, contextualizarlo y descubrir sus características y sus relaciones, sus referencias de uso, sus formas de representación e incluso sus valores permitidos con la finalidad de garantizar su disponibilidad, accesibilidad, conservación e interoperabilidad con otros sistemas, lógicamente. La gestión de los metadatos es el proceso de valoración. Las entidades públicas deben considerar los metadatos relacionados a los documentos archivísticos digitales de acuerdo a su ciclo vital, su serie documental, sus periodos de retención, entre otros. Con un ejemplo para que nos quede súper clarito. Tengo mis documentos, ¿ok? En físico. Entonces, este es mi expediente en físico, ¿no es cierto? ¿Qué necesito para poder, en este caso, yo guardarlo? Espacio, ¿no? Necesito espacios, necesito anaqueles, necesito cajas, archiveras, necesito archivadores, necesito un espacio adecuado, etcétera. Personal para que acomode la documentación. Mientras que en la parte o en la documentación electrónica, tenemos un documento electrónico que necesito para almacenarlo, algo que me ocupa muy poco espacio, la nube, ¿no? La nube bastante conocida, bastante utilizada, eso sí, claro, tiene un costo, ¿ya? Pero si nosotros hacemos como que un análisis del costo, en este caso de lo que vamos a implementar en la parte electrónica y en la parte física, yo les aseguro que en estos tiempos la parte digital es bastante importante, o la parte electrónica es bastante importante porque nos va a reducir espacios, y hablo de espacios físicos, ¿ok? ¿Cuánto nosotros hoy en día usamos en archivos? Imagínense de espacio, ¿no? ¿Cuánto papel hay en el archivo? Imagínense, ¿no? Yo les cuento que justo ahorita nosotros ya estamos ordenando documentación porque generalmente dentro de las entidades, entre los meses bueno, en el mes de diciembre ya sale el rol de internamiento para el próximo año de la documentación justamente del año del año anterior al cierre, ya, y en este caso nosotros tenemos que en enero ya mandar al archivo de documentación del 2024. Entonces, justamente yo me doy viendo cuenta de toda la documentación porque imagínense un informe se manda con las copias completas para el área usuaria, para el área que ha recepcionado y queda una copia incluso para la misma entidad. Entonces, imagínense cuánto estamos gastando en papel, ¿no? Terrible. Los archivos digitales tienen una ventaja, claro que sí, definitivamente, ¿no? Migrar a un sistema de gestión documental en el entorno digital ofrece numerosas ventajas. Dentro de ellas tenemos una, el acceso rápido y fácil a los documentos desde cualquier lugar y en cualquier momento, que hace rato lo hemos mencionado. El ahorro del espacio, el eliminar la necesidad de almacenar archivos en papel.
Bueno, pero estamos diciendo que no vamos a eliminar todavía, por si acaso la ley no lo permite. Mejorar la organización y búsqueda de documentos mediante funciones de búsqueda avanzada y etiquetado, ¿no es cierto? Hoy en día pones una palabrita y el sistema te arroja todo lo similar. Mayor seguridad y protección de la información mediante el control de acceso y la encriptación de datos. Yo no es que porque voy a digitalizar allá, voy a dejar la ventana abierta, que cualquier persona pueda ingresar y tener acceso a la documentación. De ninguna forma, ¿ok? Esto se encripta a través de códigos y lógicamente solo los que están autorizados van a poder ingresar. Automatización de tareas y flujos de trabajo, lo que aumenta la eficiencia y reduce los errores, ¿no? Cuando nosotros ya trabajamos con un sistema documental, miren, hace mucho tiempo, por ejemplo, si yo presentaba un documento, qué sé yo, a ver, ¿quiénes están en el chat? Vamos a interactuar un poquito con los del chat, ¿ok? A ver, tenemos a Bernardo Aguilar. Hola Bernardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Betty Meléndez, Carmen Lima, Clau, Stanley, Fanny, Erles, José Ticona, Liz Panduro. Vamos a hacer de cuenta en este caso que su compañera Liz Panduro presentó un documento en la municipalidad en la cual yo trabajo, ¿sí? Entonces, resulta que en esta municipalidad donde yo trabajo, que es la Municipalidad Provincial de Tacna, ¿ok? Su compañera presentó un documento ya, vamos a hablar de hace 3 años, ¿no? Antes de la pandemia, 5. Y, por ejemplo, Liz le decían, ay, Liz, sí ha entrado tu documento por secretaría. Ahora tienes que irte a asesoría jurídica, porque ahí lo hemos derivado. Liz se iba con su papelito y su copia a asesoría jurídica. Llegaba a asesoría jurídica y en asesoría jurídica le decían, ah, sí, tu documento lo hemos enviado a administración para que nos valide. Liz se iba a administración con su hojita. Ah, sí, tu documento está en tesorería. Se iba a tesorería. Sí, pero luego pasó a contabilidad, sí. Pero luego lo regresaron porque tenía observación y lo regresaron al área usuario. Uy, me voy a infraestructura. Y la pobre Liz caminaba por toda la municipalidad buscando su documento y de verdad que es tedioso y es molesto, ¿no? Entonces, ya llegamos hasta molestos, ofuscados, con ganas de gritar a alguien cuando nos hacen pasear por tantas áreas, ¿no? Hoy en día, con ese tema digital, con ese tema electrónico, yo puedo, simplemente ingresando un código, saber dónde está mi expediente y por todas las áreas que ha pasado. Entonces, ya no tengo que irme sitio por sitio, sino que me voy a ir donde está el destino final del documento, ¿no? Y ahí podré reclamar, tal vez pelearme, qué sé yo, pero ya sé dónde está esa documentación, ¿ok? Es por eso que es una ventaja. El decreto supremo 029/2021, que es el decreto supremo en este caso, que aprueba el reglamento del 1412, ¿ok? Y establece justamente, o que aprueba la ley de gobierno digital y establece disposiciones para las condiciones, requisitos y usos de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo. Perdón. Es aquel documento que nos dice en su artículo 49, nos dice lo siguiente. Es aquel documento electrónico que contiene información en soporte o medio digital y es conservado de manera segura como evidencia y o activo de información, respetando su integridad documental. Es producido por una persona natural, persona jurídica o entidad pública en el ejercicio de sus actividades, procesos, funciones y competencias. Ahora, ¿cuáles son las características de un documento archivístico digital? Autenticidad, sí, pues efectivamente es auténtico, copia, en este caso, es un escaneado auténtico del original. Fiabilidad es de la entidad, le pertenece, lo ha escaneado digitalmente, lo ha hecho dentro de la norma técnica, tiene validez. Integridad. Aquí yo lo que voy a buscar es justamente, ¿no? De alguna manera unir todo el trabajo de las diferentes áreas para poder continuar con el mismo. Disponibilidad. ¿Está disponible? Claro que sí, ¿no? Nosotros lo hemos colgado en la nube y en este caso todas las áreas involucradas pueden tener acceso a él, no hay ningún problema. Usabilidad. Yo no me voy a preocupar en que el documento de alguna manera sufra un desgaste, se rompa, mucha manipulación, inclusive en la parte... Mira, ¿qué sucede muchas veces con las resoluciones, por ejemplo, ¿no? Como nosotros sabemos las resoluciones, ¿dónde las guardan? En un archivador, ¿ya? Y ocurre muchas veces que sacan tantas veces la pobre resolución que en la parte de los huequitos ya están más grandes de lo normal, ¿no es cierto? O se llegan a quebrar. ¿Y dónde queda, en este caso, la protección que yo le estoy dando a esa documentación como entidad, pues? Porque esa documentación yo la voy a requerir en algún momento, claro que sí, ¿no? Entonces, tengo que procurar cuidarla, ¿no? En todo momento, ¿sí? Listo. El documento archivístico tiene como mínimo los siguientes metadatos. Código único del documento, ¿ok?
que es el que se va a generar justamente, el nombre del documento, que hablamos del membrete, el tipo de documento, hablamos de oficio, carta, memorándum, la serie documental, que es la que se le va a dar, la fecha y hora que se ha emitido, el volumen, el tamaño y el nombre del producto, ¿no es cierto? O del área que ha emitido el documento. ¿Sí? Ahora, justamente, ya para poder pasar desde el punto de la firma digital, vamos a pasar a un expediente electrónico, para poder ver más o menos cómo es que este se conforma, ¿sí? El Decreto Supremo 009/2021, que aprueba en este caso, el reglamento de la Ley de Gobierno Digital, miren lo que establece en su artículo 39, algo bastante interesante. El expediente electrónico es un conjunto organizado de documentos electrónicos que respetando su integridad documental están vinculados lógicamente y forman parte de un procedimiento administrativo o servicio prestado en exclusividad a una determinada entidad en la administración pública. Conforme a lo establecido en el artículo 31 del TUO de la Ley 27444, asimismo todas las actuaciones del procedimiento se registran y se conservan íntegramente en el orden sucesivo en el expediente electrónico. Yo les comento algo, les cuento algo. Cuando esta norma, como es el tubo de la ley 27444, sufre su primera modificación, en este establecía que si bien es cierto, nosotros íbamos a poder ingresar documentos de manera digital a la entidad, era necesario que en un plazo máximo de 3 días tú regularizaras y ese documento ingrese de manera física. Algo irracional, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, se supone que la ventaja de la digitalización era de que yo ya no tenga que presentar la documentación y ésta pueda continuar con su trámite. Pero si resulta que la entidad me la observa y me dice, no, Natalia, ¿sabes qué? Lo que tú tienes que hacer es lo siguiente, tienes que necesariamente igual presentarlo en físico. Entonces, ¿qué simplicidad, qué simplificación administrativa estoy usando? ¿Qué gobierno digital está aquí? Si al final solamente me estás duplicando el trabajo, no tiene sentido. Y luego surge una modificación a este tubo de la ley 27444 y señala de que ya de ninguna manera es obligatorio que se presente en físico. O sea, basta con el digital, yo te creo que es original. ¿Sí? Asimismo señala que el expediente electrónico se gestiona como un documento archivístico digital, cumpliendo las disposiciones técnico-normativas emitidas por la PCM, que es la Presidencia del Consejo de Ministros, que en realidad dentro de una de sus funciones tiene justamente la de poder regular gran parte del trámite documentario, ¿sí? A través de la Secretaría de Gobierno Digital y las normas del Sistema Nacional de Archivos emitidas por la AGN, ¿no? Que es el Archivo General de la Nación, que en este caso, la verdad, resulta bastante completo. En caso existan documentos en soporte papel que requieran ser incorporados en el expediente electrónico, las entidades pueden aplicar lo establecido en el artículo 48 del reglamento. La Secretaría de Gobierno Digital, en coordinación con el Archivo General de la Nación, emite las normas sobre la gestión de expedientes conformados por documentos en soporte papel y documentos electrónicos. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la estructura justamente de un documento electrónico? Que hace rato la mencioné, pero ahora lo vamos a detallar. El número código único de identificación, el índice digital, los documentos electrónicos, la firma del índice digital, los metadatos, la clasificación que se ha dado y la categorización, ¿ok? ¿Qué tipo de documento en este caso está conformando este expediente electrónico? Ahora, dentro de la estructura del mismo, nosotros tenemos que el expediente electrónico tiene un código único de identificación. En su artículo 41 nos habla que el número código de identificación permite la identificación unívoca del expediente electrónico dentro de la entidad y con ello su ubicación, su acceso, el control y seguimiento de cada entidad en la que se tramite o se archive. Asimismo, es utilizado para el intercambio de información entre entidades o partes interesadas y se respetan los estándares técnicos para la elaboración del expediente electrónico. ¿Ok? En su índice digital, cuando nosotros preguntamos ¿y qué es el índice digital o qué contiene? El artículo 42 habla que el índice digital es el instrumento que contiene la relación y datos para la identificación de los documentos electrónicos que integran el expediente, los cuales están ordenados en forma cronológica, alfabética, numérica o mixta. El índice digital tiene un código que lo identifica y la fecha en la que se genera, así como los atributos para registrar la fecha de apertura y cierre del expediente.
Asimismo, por cada documento electrónico contiene como mínimo el código único del documento, la fecha de producción nivel de incorporación, el orden del documento dentro del expediente y el resumen hash del documento y el foliado, ¿no? Es decir, tiene que estar de manera completa. Para poder generar justamente este índice digital, el artículo 43 señala que la generación del índice digital comprende como mínimo, uno, asociar un documento electrónico a un expediente electrónico a fin de permitir su recuperación. Dos, identificar la secuencia, el orden y cuando corresponda, ¿ok? La página de inicio y fin del documento electrónico que se incorpora en el expediente electrónico. Tres, firmar digitalmente el índice digital al cierre del expediente electrónico a fin de garantizar su integridad y su autenticidad. Y el índice digital firmado al cierre del expediente utiliza un certificado digital, emitido en este caso por la IOFE, ¿no? Que como les decía es la entidad que pertenece al Indecopi y que se encarga de validar la creación de todo este tema digital. Ahora, también hay una parte de los metadatos que ya le hemos explicado que es la clasificación, pero en realidad, en resumen, el artículo 44, Bernardo Aguilar, disculpa, está rayando las diapositivas, por favor, evitemos. El artículo 44 señala que los metadatos son los datos que describe el contexto, el contenido, gracias, Bernardo, y la estructura del expediente electrónico y su gestión a lo largo del tiempo. Cuando se asegura de la integridad de los metadatos, estos sirven como evidencia ante algún requerimiento de información de los operadores de justicia, tribunales, autoridades en sus procesos de supervisión, fiscalización e investigación. La Secretaría del Gobierno Digital establece un perfil mínimo de los metadatos que contienen un expediente electrónico, por si acaso. También hay algunas directivas que señalan, pues, en la forma de cómo se va a obtener. Ahora, cuando nosotros hablamos de la obtención de copias de un expediente electrónico, ¿cómo hago yo para obtener una copia de un expediente electrónico? ¿Ok? Si tú me estás indicando de que ya no voy a presentar un original, yo requiero, ahora tengo un inconveniente, tal vez yo no tengo un original, entonces no me lo van a querer fedatear dentro de mi entidad porque en mi entidad no hay fedatarios electrónicos. ¿Qué hago en esos casos? El artículo 45 señala que las entidades de administración pública expiden una copia de todo o parte del expediente electrónico, consignando, lógicamente, un CBD, que es un código de verificación digital. ¿Sí? Las copias del expediente electrónico son entregadas en soporte digital o son remitidas a la casilla única electrónica, salvo solicitud expresa de emisión de soporte de papel y siempre que sea posible, en cuyo caso se aplica lo establecido en los artículos 53 y 90 del TUO de la Ley 27444, según corresponda. Dichas copias entregadas o remitidas en soporte digital tienen la misma validez que las copias certificadas o fedateadas en soporte papel, debiendo encontrarse siempre firmadas digitalmente en el marco de la IOFE por la entidad emisora de la copia o por un fedatario institucional. ¿Ok? Porque recordemos que los fedatarios también tienen la función de certificar. ¿Sí? En caso el expediente electrónico se encuentre conformado por uno o varios documentos en soporte papel que no hayan podido ser digitalizados, las copias de dicho documento atienden a lo establecido en el artículo 52 y 138 del TUO de la Ley 27444. En resumen, el expediente electrónico va a estar conformado de la siguiente manera. Metadatos, que sabemos que es la subclasificación que se ha brindado y el detalle de toda la documentación, además de los documentos electrónicos, ¿ok? Y el código de identificación, el índice digital, la firma del índice y la categorización. Todo eso va a conformar el expediente electrónico. ¿Ok? No sé si es que hasta ahí hay alguna pregunta o alguna duda, por favor. ¿Sí? ¿Nada? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo claro entonces? Listo, entonces vamos a continuar. ¿Ok? Bien, ya hemos hablado sobre la firma digital, ya hemos hablado en este caso sobre la verificación que se va a dar, estamos hablando sobre el expediente electrónico, ¿no? Y también vamos a hablar en este caso de lo que corresponde a la transformación digital. Porque sí, efectivamente también la normativa establece qué lineamientos vamos a seguir para poder transformar digitalmente y gestionar, en este caso, ¿no? Los documentos electrónicos. Para esto, nosotros nos vamos a ir al decreto de urgencia 6/2020, ¿ok? Que se publica el 12 de febrero del 2021. Si nos damos cuenta, es justamente post pandemia, ¿no? Porque durante la época de la pandemia nosotros nos hemos vuelto más digitales que nunca por el tema de
del trabajo remoto, por el tema de que ya no estábamos pues en las oficinas, por el tema de la o el tema de que no podemos estar juntos, ¿no? Recuerda que nos saludábamos con el codo y usábamos las mascarillas. Sí, pues de esos tiempos justamente el Estado empieza ya a accionar importantemente lo que corresponde al gobierno digital. Y es que en realidad el gobierno digital ya existía, la ley del gobierno digital ya existía, solamente que no la habíamos puesto en práctica hasta después de pandemia. Entonces, en este decreto de urgencia número 6/2020 se crea el Sistema Nacional de Transformación Digital, imagínense, ¿ok? Esta publicación, bueno, se da dentro de la unidad especializada de ciberdelincuencia, ¿no? Como nosotros vamos a poder observar, ahí les he dado el link, a ver, vamos a ver si me carga el link, porque a veces las páginas del Estado, como están en mantenimiento, ya, sí, sí me cargo. A veces las páginas del Estado, no sé si a ustedes les aparece el Forbidden, ¿no? Pero bueno, es porque generalmente las páginas están en mantenimiento y bien difícil es abrirlas el fin de semana. Ya, aquí está justamente la norma del decreto de urgencia que crea el Sistema Nacional de Transformación. Ustedes pueden verificarlo que esto se publica, ¿no? Bueno, es el decreto de urgencia 06/2020, ¿ok? En este decreto justamente se establece pues todo lo que es la transformación digital, ¿ok? Y ya se empieza a poner en marcha. Es cortísimo, pero vamos a hablar justamente de este. Miren, ¿qué es lo que nos señala la norma? La norma nos dice que el artículo 3 de transformación digital dice que la transformación digital es un proceso, es el proceso continuo, ¿ok? Disruptivo, estratégico y de cambio cultural que se sustenta en el uso intensivo de las tecnologías digitales, de sistematización y análisis de datos para generar efectos económicos, sociales y de valor a las personas. De una parte, nosotros cuando hablamos, en este caso, del Sistema Nacional de Transformación Digital, vamos a contar con cuatro elementos bastante importantes. La educación digital, ¿ok? La economía digital, la conectividad digital y un estado digital. Si se dan cuenta, los cuatro son interoperables y están articulados. Yo no podría hablar de educación digital si no cuento con economía digital y no puedo hacerlo dentro de un estado que no sea digital y que no tenga conectividad. Sí, hay una desventaja en el tema digital, ¿no? Que nosotros vamos a necesitar sí o sí de uno, aparatos que nos permitan entrar o ingresar a esa digitalización como son laptops, ¿no? Y segundo, el internet. Y de otro lado tenemos el marco de confianza digital que justamente dice, ¿no? Ok, perfecto, tú te vas a volver digital, ¿ya? Pero a esta digitalización tú le tienes que dar cierta seguridad como Estado. ¿Cómo le vas a dar esa seguridad? Porque recuerda que existen hackers, recuerda que existen haters, recuerda que de alguna manera también esa información va a estar en la nube, hay personas que saben cómo entrar a ella, entonces vas a poner en riesgo tu entidad o el Estado, no. Entonces ahí es donde justamente se busca reforzar qué cosa, la seguridad digital, la protección de datos, la protección del consumidor en el entorno digital, el Centro Nacional de Seguridad Digital. Si hace rato yo les mencioné y les dije que eso se crea en razón a la ciberdelincuencia, ¿no? Porque así como efectivamente la tecnología es una ventaja, a la gente que le gusta romper las normas lo vuelve una desventaja, ¿no? Le saca la vuelta con la intención, en este caso, pues de verse beneficiados. Como personas hemos pasado por diferentes etapas durante la historia de la revolución, en este caso industrial, partiendo de que empezamos con la invención de la máquina de vapor, la mecanización textil y el uso del carbón, que justamente empezaron ya a trabajar y a hacer mucho menos necesaria el tema de la labor del hombre, pero ya estábamos hablando en este caso de revolución industrial. En el segundo punto de la revolución industrial tenemos a la producción en masa, la electricidad, el teléfono, el motor de combustión interna, la industria química y la expansión del ferrocarril, ¿no? Que ya empezaba a interconectar. Empezaba también no solamente caminos, sino también personas, ¿no? En la tercera revolución industrial hablamos sobre la adopción generalizada de la electrónica, la informática y las tecnologías de la comunicación. Y en la cuarta revolución industrial estamos hablando de la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas, impulsadas por la inteligencia artificial. El Internet de las cosas, la realidad virtual, la impresión 3D, la nanotecnología y otras tecnologías emergentes. Es increíble que hoy en día un niño de 5 o 6 años sepa lo que es una impresión en 3D. Es más, tenga acceso, existan impresoras 3D, ¿no? Cuando nosotros pensábamos que en realidad
no sé, lo veíamos en películas y decíamos esto nunca va a pasar, ¿no? Sin embargo, ya estamos ingresando en esta cuarta etapa en esta cuarta etapa, o mejor dicho, en esta cuarta revolución industrial. Ya estamos hablando del tema de la IA, que es un tema bastante utilizado, no siempre para algo bueno, ¿no? Pero de alguna manera, pues, tenemos que tratar de utilizar toda esa IA para un beneficio, ¿sí? Vamos con una consulta de su compañera Silvia que nos dice lo siguiente. Hola Silvia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Una consulta. Cuando el documento ingresa por trámite documentario con el índice digital del documento se inicia y se determina la serie documental para cumplir el proceso con el proceso archivístico, no. Silvia, yo te cuento algo. Cuando el documento va a iniciar, en este caso, va a ingresar a la la entidad en primer lugar va a verificar que este documento cumpla con todos los lineamientos. Si el documento efectivamente tiene una firma digital y el código ha sido verificado y está todo ok, yo ahí le voy a generar un código, que es con el que va a empezarse a dar trámite, que es el número del CUT, como le decimos, ¿no? Que es el código único documental. Este, por el momento, va a ser como una especie de su serie documental, ¿ya? Con ese código él va a ir corriendo por todas las demás áreas, ¿ok? Y va a ir recolectando información en el camino. Porque, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta, Silvia, que tú estás presentando una solicitud para contraer matrimonio. Tu documento va a ser recibido por la mesa de partes, va a ser derivado al área de registro civil quien lo va a evaluar. Tal vez tienes que adjuntar algunos documentos y una vez que ya esté todo adjunto, lo van a pasar a asesoría jurídica para que evalúe si el expediente está completo o no y luego regrese tal vez a la, a la misma área para que se emita el acto resolutivo y te lo apruebe. Y de alguna forma, este documento todavía está con vida, ¿no? Cuando nosotros la pasemos al archivo, ya va a ser pues para un descanso. Y ahí hablamos de dos tipos de archivo que se va a dar, ¿no? En primer lugar, va a pasar por un archivo de gestión, ¿ok? Que es el archivo que está ahí presente y que al siguiente año tendría que mandarlo al archivo ya, al archivo central, ¿ok? Y bueno, el tema en este caso de la derivación a este archivo, se le genera también un código y ahí maneja una serie. Pero la serie documental que va a manejar va a ser este pequeño código con el cual va a ir continuando. Ahora, ¿por qué te refiero que pasa por las diferentes áreas? Podría ser que pase de manera física o también podría ser que pase de manera digital. Y con este código se va a acompañar porque en realidad ese código es el que se va a jalar y va a ir siguiendo su trámite. ¿Ok, Silvia? No sé si me entendiste. ¿Quedó claro? Sí. Ahora vamos a esperar a Silvia que nos conteste. Si no, con toda confianza. Ah, ok, listo. Gracias. Ahora, cuando escuchamos la palabra digital, ¿en qué pensamos inmediatamente? Quisiera saber eso. No, a ti las gracias. Cuando ustedes escuchan la palabra digital, ¿en qué piensan automáticamente? A ver, juguemos un poquito con los que estamos en línea. ¿Me podrían decir a través del chat qué piensan solamente con escuchar la palabra digital? Yo les voy a decir también qué se me viene a la mente con la palabra digital. A ver, los que estamos en la sala, por favor. ¿Nadie? Ok. Bueno, a mí se me viene computadoras también, ¿no es cierto? Se me viene en este caso laptops, el celular. Y es que en realidad, como podemos ver en la imagen, tiene que estar relacionado con tecnología, está relacionado con páginas web, exacto, a través de la computadora, está relacionado en este caso con diferentes puntos, ¿no? O sea, no solamente nosotros vamos a relacionarlo con eso, sino también inclusive ya con el tema digital para el tema de pagos, ¿no? De alguna manera se ha vuelto parte de nuestra realidad. Pensar en digital en estos tiempos nos lleva a pensar en tecnología, claro que sí, ¿no? ¿Cómo qué? Que ahí lo vamos a relacionar aún más. Inteligencia artificial, la famosa IA, el Internet de las cosas. Hoy en día, cuando queremos comprar algo, qué es lo primero que hacemos? Vamos al Internet, ¿no? Imagínense, la Big Data, que definitivamente pues es toda la banda ancha y toda la nube que está en el espacio y que imagínense, nos interconecta a nivel mundial, o sea, hay información mía e información de alguien que está ahorita en África o en China, ¿no? Que estamos completamente diferentes, completamente lejos.
el blockchain, que es el tema el uso de la tecnología y el tiempo relacionado al tiempo, y el cloud computing, que es bueno, la nube, ¿no? Que en este caso, pues es la que justamente es el monstruo de todo esto y que de alguna manera contiene toda la información con la que nosotros contamos. Es importante que nosotros hablemos justamente de estos temas como son la inteligencia artificial, que es un campo de informática que se enfoca en crear sistemas que puedan realizar tareas que normalmente requieren de inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. A mí me sorprende bastante cuando mis alumnos me dicen, cuando les dejo redactar y utilizan IA, ¿no? Y me ponen todavía, la última vez que escuché que usaban IA y me pareció bastante gracioso fue, bueno, estábamos en actividades de la facultad. Yo no suelo usar IA, le soy sincera. Trato de no hacerlo. A veces sí recurro a ella, pero trato de no hacerlo. Pero justamente conversábamos con las niñas y era por un tema de un certamen de belleza dentro de la facultad. Bueno, porque soy docente universitaria. Y entonces yo le digo, ¿cómo van a hacer con las preguntas que tiene que responder la Miss, ¿no? La candidata Miss. Pásame si no un borrador y yo te lo voy corrigiendo y lo vamos chequeando, ¿no? Ya, doctor, no se preocupe, ya les hemos respondido todas, yo le voy a enviar el borrador. Perfecto, ¿no? Cuando yo empiezo a revisar, en realidad las respuestas estaban bastante bien elaboradas, ¿no? Y me sorprendió no porque desconfíe o piense que mis alumnos no tienen la capacidad, sino que dijo, oye, está bien preparada la señorita, ¿no? Y yo le digo, está muy bien, ¿no? Te felicito. Y ella me responde, sí, doctor, es que lo he hecho con IA. Y yo le digo, ¿cómo que lo has hecho con IA? Y me dice, sí, solamente en la IA puse, responder a las siguientes preguntas como si fueras una candidata a un certamen de belleza de la universidad. Y imagínense, ¿no? El avance que hoy en día se tiene. Y dije, sí, pues en algunos casos sí es necesario utilizar la IA, ¿no? Si pones, por ejemplo, discurso, ¿no? Y pones discurso como si, un discurso de agradecimiento de un docente hacia su decano. Y te arroja toda la información, ¿no? El término IoT o el Internet en unas cosas se refiere a la red colectiva de dispositivos conectados y a la tecnología que facilita la comunicación entre los dispositivos de la nube, así como entre otros propios dispositivos, ¿sí? El término Big Data se refiere a los datos que son tan grandes, rápidos o complejos que es difícil o imposible procesarlos con los métodos tradicionales. ¿Ok? El tema, la computación en la nube, que es en este caso conocida también como servicios en la nube o informática en la nube, de cómputo simplemente en la nube, ¿no? Es el uso de una red de servidores remotos conectados a Internet para almacenar, administrar y procesar datos, servidores, bases de datos, redes y softwares. La ciencia de datos es el estudio de datos con el fin de extraer información significativa para las empresas. Y bueno, la cadena en este caso de bloques, el blockchain en inglés que le llaman, es una base de datos que permite almacenar información de un modo novedoso y aplicaciones en las que pueden ser muy variadas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando empezamos a escuchar con frecuencia el término de transformación digital? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿Qué es lo primero que nosotros podemos pensar? ¿Qué es lo primero que nosotros podemos imaginar? Transformarme digitalmente. Y es que aquí yo lo podría relacionar con que, por ejemplo, hoy en día existen avatares, ¿no? Que, que tú los creas y son fisonómicamente similares a ti, ¿no? Yo creo que en el Facebook y en el WhatsApp tienes para crear estos stickers o estos avatars que se parecen a ti. Tú puedes irle eligiendo el modo de tu cara, si usas lentes, cabello lacio. Mi avatar se parece bastante a mí, ¿no? Entonces, y luego hacer que este avatar empiece a cobrar vida, inclusive pues hablando, moviéndose o haciendo gestos que son tuyos, ¿no? Lo cual tú dirías, oye, la computadora está haciendo todo por mí. Y efectivamente, estamos entrando en un proceso de transformación digital y yo les aseguro que, que más adelante vamos a continuar. Aunque ustedes no lo crean, ya el tema de solamente de convertir las fotos Ghibli o en animes, ya estamos utilizando la IA para que la IA nos ayude. Hoy en día inclusive es posible pues que tú traigas a una persona que ya no se encuentra contigo y la pongas al costado como que te está abrazando, ¿no? Imagina, entonces ya nos estamos transformando, que de alguna forma es bueno, pero en algunos casos también esto se está tornando algo malo. Para poder revisar un poquito sobre los antecedentes de la transformación digital, es importante señalar que en el año 1990, ¿ok? Que es cuando partimos con este tema de la transformación digital, el gobierno da algunos temas
normas, se emiten normas relacionadas, como tenemos en este caso, a la informatización del gobierno, ¿no? El decreto legislativo 604 crea el Sistema Nacional de Informática, imagínense, y procede a ingresar tecnologías a los procesos de gestión. En el 2020, en el 2002, ya nosotros hablamos del gobierno electrónico y a través del decreto supremo 63 del mismo año se crea la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática, ¿ok? En donde la informática se da para incrementar la eficiencia en el proceso del gobierno. En el 2017 hablamos del gobierno digital, que en este caso el decreto 22 del mismo año, emitido por la Secretaría de Gobierno Digital, refunda la relación del Estado y la ciudadanía y la creación como valor público. Y en el 2020, pues a partir de esa fecha ya hablamos del Sistema Nacional de Transformación, tenemos el decreto legislativo 6 y el 7 que buscan garantizar un ecosistema confiable donde cada persona desarrolle sus capacidades y ejerza su ciudadanía digital, ¿ok? Ahora, cuando nosotros hablamos de la ciudadanía digital, que tal vez es un tema nuevo para ustedes, en el Perú, según la metodología de la Encuesta Nacional de Hogares, ENAHO, para los años 2008 al 2018, se puede caracterizar el ejercicio de la ciudadanía digital en personas a partir de los 6 años, a partir del seguimiento del uso efectivo de las tecnologías digitales asociadas a Internet, ¿no? Y que en este caso ya nosotros podemos señalar que los niños, bueno, sabemos que manejan mejor el Internet que nosotros, ¿no? Pero ya están hablando de que ellos únicamente conocen la era digital. Los bebés hoy en día nacen con con esta característica, ¿no? Ellos ya no saben lo que es pasar la página, sino que saben solamente lo que es el mover el dedito hacia arriba. Entonces, yo he visto bebés con celulares, bebés, hablo de niños menores de 1 año o de 1 año tal vez, que hacen esto nada más. Y a una persona adulto mayor se le hace súper difícil hacerlo, porque ellos ya han nacido con ese chip, ¿no? De la digitalización. Bueno, en este caso, para buscar que la persona pueda ejercer su ciudadanía digital, es necesario buscar y obtener información de Internet, ¿ok? Por ejemplo, empoderamiento ciudadano en temas de interés colectivo, participación ciudadana en plataformas, ¿no es cierto? Hablamos de que algunas entidades transmiten sus audiencias en vivo, transmiten sus reuniones en vivo para poder tener alcance a todos, hacen estos TikToks donde informan. El comunicarse a través del email, del chat, del Skype, bueno, ya nadie usa el Skype, WhatsApp, Facebook, Twitter, teletrabajo, que era algo que no pensábamos que íbamos a hacerlo y hoy en día todo es video, bueno, ya no tanto, pero durante pandemia todo fue videollamadas. El entretenimiento es contar con canales de servicio digital privados, videojuegos en línea, comunicación virtual, el cine, etcétera. Compra de productos o servicios a través del comercio electrónico que ya se viene dando, ¿no? Temu, ¿no? Shane. Capacitarse y educarse a través de programas educativos formales, espacios de talento digital, aprendo en casa, talento digital. Creo que todos veíamos el canal de talento de Aprende en Casa, ¿no? Tramitar con organizaciones públicas, que es el Servicio Digital Público, Telesalud, DNI Digital, la creación de empresas, la licencia de conducir digital, que de alguna manera son algunos de los avances, ¿ok? Operar en bancas, bueno, todos los servicios financieros, hoy en día todo el mundo tiene sus aplicaciones, el Yape, el Plin, ¿no? Son pues algunas de las aplicaciones en este caso, de dinero electrónico que estamos utilizando, y la venta de servicios de productos, como les decía, no solamente compra, sino también venta, es el ofrecer. Entonces, ya hablamos que contamos con una ciudadanía digital, ¿sí? A ver, por favor, alguien me está rayando mis diapositivas. Luego, de alguna manera es importante señalar que la ciudadanía digital está compuesta por 4 pilares y 4 habilitadores cohesionados que son dinamizados por la inteligencia artificial y otras tecnologías exponenciales, para así cumplir con la demanda de los ciudadanos de servicios de calidad, seguros, innovadores, ágiles y empáticos. Logrando, ¿qué cosa? El incremento del ejercicio de la ciudadanía digital, habilitando una relación inclusiva, segura y de calidad para todas las personas. Y aquí tenemos que nosotros vamos a buscar en primer lugar para esta ciudadanía digital, contar con conectividad digital, que hace rato se los dije, ¿no es cierto? La conexión, el internet que me vas a brindar. Contar con economía digital, es decir, que podamos brindar los recursos necesarios para que las personas puedan tener alcance a esto. El gobierno digital, que ya lo tenemos porque ya contamos con una ley con su reglamento, y la educación digital, ¿no? ¿Cómo tú vas a empezar a orientar a tus ciudadanos sobre esto? Miren, no me preocupe o no se preocupe el Estado mucho en la gente joven o en los niños, porque como les digo, ellos ya han nacido en esta era. Pero sí empezarse a preocupar por las personas adultos mayores que tal vez no la conocen a un 100%.
Y aquí, lógicamente, vamos a tener como beneficios la transformación cultural, la innovación digital, la seguridad digital y la gobernanza de datos, que nos permiten que dentro de este espacio digital que yo voy a trabajar me sienta seguro, me sienta cómodo, ¿ok? Y lógicamente, pues estamos hablando de la inteligencia artificial y otras tecnologías necesarias, ¿no? En este proceso de la transformación digital, ¿ok? Es importante que nosotros hablemos del Sistema Nacional de Transformación Digital. No se ve porque estoy con el punto rojo encima del rojo. Pero hablamos de dos temas, la Ley de Gobierno Digital y el Marco de Confianza Digital. El Marco de Confianza Digital fue creado por el Decreto de Urgencia 07-2020. El Sistema Nacional fue creado por el 06-2020, ¿ok? Y bueno, fue reglamentado en el año 2021 por la PCM y la Ley de Gobierno Digital que está pues desde el 2020, fue reglamentado también en el 2021, ¿sí? Ahí les he dejado un link para que ustedes puedan ingresar y verificar esa información. Ahora, ¿cuáles son los puntos respecto a la transformación digital y al gobierno digital? Pues bueno, la transformación digital es un proceso continuo, disruptivo, estratégico y cambio de cultural que se sustenta en el uso intensivo de las tecnologías digitales, en la sistematización y en el análisis de datos para generar efectos económicos y de valor para las personas. Mientras que el gobierno digital es el uso estratégico de las tecnologías digitales y datos en la administración pública para la creación del valor público. El valor público que está desarrollado justamente con qué? Con el tema de que yo voy a empezar a utilizar tecnologías que me permitan, de alguna manera, brindar un mejor servicio. La idea de verdad del gobierno digital es esa, o sea, ¿cuáles son los beneficios que tú vas a sacar de este uso de tecnologías? Porque les soy sincera, si el uso de tecnologías no nos trajera ningún tipo de beneficio, el Estado no invertiría nada. Lo que busca el Estado es de que yo voy a brindarte beneficios para mejorar la calidad de servicios que te brindo, para satisfacer tus necesidades, para realizar mi trabajo de alguna forma bien, pues, ¿no? ¿Ok? Ahora, también es importante que nosotros podamos señalar cuál es la diferencia entre la digitalización y la transformación digital. Hace rato les he dado dos conceptos diferentes, ¿no? Pero la digitalización básicamente es el proceso de convertir los elementos físicos de sus procesos empresariales y flujos de trabajo en elementos digitales. La representación de cosas no digitales o físicas en un formato digital significa que un sistema informático puede utilizar esta información. Por ejemplo, los formularios en papel que rellenan los clientes se convierten en formularios digitales que se completan en línea, ¿no? La información digital a utilizarse para el análisis, para la información empresarial. En una empresa tenemos iniciativas que pueden incluir proyectos como los siguientes: modernización de los sistemas heredados, automatización de los manuales o de paneles existentes, traslado de un sistema de Internet. No obstante, la digitalización por sí sola no es transformadora. La digitalización es un primer paso importante para el proceso de transformación digital. La transformación digital tiene un alcance mucho más amplio que crea un cambio de cultura predominante en la organización. Miren, un ejemplo para mí de buena herramienta en el caso, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, así que ahí mejor, ahí no hablo más de las herramientas. Entonces estamos buscando crear un valor público para el ciudadano, ¿no? Estamos buscando mejorar la calidad de servicios que vamos a brindar al ciudadano. Y claro que lo podemos hacer a través de la transformación digital. Para poder conocer también un poquito, es importante saber que en este caso, según el marco que yo les estoy dando aquí, tenemos tres normativas importantes. El decreto legislativo 1412, ¿ok? Que aprueba la ley de gobierno digital y que en este caso la aprueba a través del decreto, la reglamenta a través del decreto supremo número 29/2021, ¿ok? Tenemos el decreto de urgencia 6/2020 que crea el Sistema Nacional de Transformación, que la aprueba lo reglamenta en el año 2021 por la PCM, y tenemos el decreto de urgencia 07/2020 que es el marco de confianza digital. Y en la parte de planeamiento estratégico tenemos, bueno, la política de Estado número 35 del Acuerdo Nacional que habla justamente del gobierno digital, el decreto supremo 42 que aprueba la política general del gobierno para el presente mandato presidencial en ese caso, ¿no? El decreto supremo 95/2022 que aprueba el plan estratégico de desarrollo nacional del 2050 y la política nacional de transformación digital, ¿ok? Que se encuentra en una fase, bueno, ya de aprobación, ¿no es cierto?, para poder ser tramitada. Busca consolidar el ejercicio de la ciudadanía digital, consideradas las condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural. Nosotros no podemos de alguna forma
Obligar porque hay un punto bastante interesante. Nuestro país es pluricultural, ¿ok? Y en el pluricultural tenemos también muchas personas que tal vez no saben ni utilizar un celular, imagínense cómo se les complicaría la vida con una computadora, ¿no? Pero por eso es que el gobierno tiene que ir creando estrategias. Por ejemplo, nosotros hablamos del voto electrónico, ya, pero ¿cómo vamos a hacer con las personas que realmente no saben utilizar estos medios? Por eso no podríamos hablar un 100%. Justamente en el decreto supremo que aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2050, que es el decreto supremo 95, para poder resaltar dentro de la política 4 dice acelerar la transformación digital para la generación de valor en la sociedad. Y dice, ¿no? Se busca la incorporación y el aprovechamiento de las tecnologías digitales en los ámbitos sociales, productivos y organizacionales, y la sistematización y análisis de datos para generar efectos económicos, sociales y de valor para las personas cuyo acceso, uso y apropiación se realice de manera ética y segura. En el objetivo 3 dice, elevar los niveles de competitividad y productividad con empleo decente y en base al aprovechamiento sostenible de los recursos, el capital humano, el uso intensivo de la ciencia y tecnología y la transformación digital del país. Objetivo 4. Garantizar una sociedad justa, democrática, pacífica y un Estado efectivo al servicio de las personas en base al diálogo, la concertación nacional y el fortalecimiento de las instituciones. Como podemos observar, dentro de este Plan de Estratégico de Desarrollo Nacional del 2050, estamos tratando de poder brindar a los ciudadanos que cuenten ya con estos canales, que sepan cómo utilizarlos, porque no solamente hablamos de la transformación, sino que incluso se toca un punto bastante importante, el fortalecimiento. ¿Qué quiere decir? Pues la capacitación, ¿no? La preocupación que puede demostrar el Estado para el uso. Y yo creo que sí es posible. Un ejemplo, miren, hace muchos años, cuando nosotros hablamos de este de este programa social de Pensión 65, muchas personas se rehusaban a hacerlo, ¿no? Porque creían de que los iban a estafar, que los hacían firmar para que quitarle sus casas. Yo me acuerdo porque yo estuve trabajando en una zona rural y veía pues la resistencia que tenían a formar parte de este programa, ¿no? Eran muy pocas las personas que aceptaban y que firmaban todos los documentos porque tenían miedo, ¿no? Lógicamente, pues el tema de la tecnología, ellos dicen, ¿no? Tener una tarjeta en el banco, ¿y qué pasa si otra persona sabe mi clave? Y cómo sé cuánto dinero tengo, y es que le genera bastante desconfianza en una persona mayor, ¿no? Entonces, pero, sin embargo, a través de los años ya hemos visto que esto se ha vuelto bastante común y en realidad ha tenido un buen resultado, ¿no? En el sentido de que muchas personas lo utilizan. Entonces, yo considero que parte de la tecnología también es un tema de la costumbre. Nosotros, nadie sabe naciendo, nadie. Pero si nosotros nos vamos relacionando con las computadoras, pues definitivamente vamos a poder ir avanzando, ¿no? Ahora, nunca es tarde para aprender. O sea, yo conozco personas mucho mayores que han aprendido a utilizar la computadora después de los 60, 65 años y lo hacen muy bien. Entonces considero que es parte solamente de nosotros. No tenemos por qué tenerle miedo a este aparato, como dicen, ¿no? Ahora, el decreto supremo que aprueba la política general de gobierno en el marco del mandato es el decreto 42/2023 de la PCM y justamente en su quinta disposición complementaria señala el uso de tecnologías digitales y datos. Las entidades públicas hacen uso intensivo de las tecnologías digitales y datos para el cumplimiento de la política general de gobierno para el presente mandato presidencial en el marco del proceso nacional de transformación digital. Y justamente aquí hablan de que se habla de un líder, comité y plan de gobierno digital. Y se dice que el Comité de Gobierno de Transformación Digital es un equipo multidisciplinario, perdón, voy a empezar por el nivel uno, ¿ok? Que es, primer lugar, contar con un líder de gobierno y transformación digital. Es decir, un responsable de coordinar los objetivos, las acciones, las medidas de la transformación digital en las entidades, ¿ok? En segundo lugar, contar con un comité de gobierno y transformación digital, que es un equipo multidisciplinario encargado de agilizar la transformación digital en las entidades gubernamentales, ¿ok?
Y en tercer lugar, hablamos de un instrumento para la gestión y la planificación del gobierno digital de la administración pública. Y aquí vamos a poder observar que encontramos con normativas como son el Decreto Supremo 33/2018, la Resolución de Secretaría de Gobierno también del 2018, la Resolución Ministerial 87/2019, la Resolución de Secretaría de Gobierno 5/2018, ¿no? Que de alguna manera buscan que esto se vaya cumpliendo. Ahora, la guía de transformación digital del gobierno, porque contamos nosotros con una guía, ¿ok? Señala de que la necesidad de la transformación digital del gobierno se evidencia de muchas formas. Por ejemplo, a través de los ciudadanos que quieren interactuar con el gobierno en línea para acceder a la información y a los servicios que necesitan sin restricciones horarias y sin tener que trasladarse de una oficina física a otra. Las instituciones públicas que funcionan solo con base al papel no solo son más ineficientes en sus procesos, sino también son menos eficaces en su propósito. Un gobierno digital no solo aprovecha al máximo las ventajas de la sociedad y economía digital, sino que habilita y potencia su construcción. Miren, yo les cuento algo que justamente conversábamos con mi familia. Hoy en día, un ejemplo, no es bueno comparar y no lo estoy haciendo, pero sí, sí yo creo que es importante tomar referencias. Chile, ¿no? Chile y Bolivia, que son países que están al lado de nosotros, que son nuestros países vecinos y nuestros países hermanos. En Bolivia ya se considera que el Internet es un servicio básico, así como el agua, así como la luz, en Bolivia es un servicio básico, ¿ok? Es decir, el Estado debe brindarlo al menor costo posible, imagínense, ¿ya? Entonces, allá en Bolivia, en gran parte de sus lugares tienen Wi-Fi. Tú entras y te conectas y completamente gratis el Internet, ¿ok? Incluyendo plazas, entidades públicas, etcétera. En Chile, por ejemplo, también han modificado bastante todo lo que tiene que ver con su sistema. Por ejemplo, antes para entrar a Chile, tú firmabas un SAC, que le dicen que es un documento donde declaras que no estás llevando nada, el tema animal, ni, o sea, ningún producto de origen animal, ni tampoco que estás llevando más dinero, que es la declaración que se hace. Y antes, tú llenabas un papel, todo el mundo se pasaba en el colectivo, en el carro, el lapicero, porque tenías que llenar un papelito, ¿ya? Hoy en día Chile, ¿qué ha hecho? Lo puedes hacer de manera digital y solamente necesitas tener al final te emite un QR y ese QR te lo escanean cuando pasas por la máquina y listo. O sea, no hay mayor control, ¿no? Entonces, es un beneficio sí, porque mira, antes cuánto se gastaba en ese papelito, porque eran formatos que existían, ¿no? Entonces ahorramos papel, ahorramos lapicero y ahorramos también tiempo, porque la mayoría de gente lo llenaba ahí tan rápido en el carro mientras que se dirigía a la frontera que ni siquiera se entendía la letra, igual con la lista de pasajeros, ¿no? Ahora todo es digital. Entonces, de alguna forma, tenemos que ir buscando canales que te autoricen y allá todo es con QR. En realidad todo es con QR, ¿ya? Entonces, tú solamente pasas tu celular y automáticamente te escanea todo, ¿no? Ya no es necesario el tema de las impresiones y eso. Entonces, sí significa un avance bastante, bastante interesante, al menos para mí, ¿no? Comparando, no con la intención de comparar para algo malo, al contrario, son cosas que podríamos copiar. Listo, esta es la guía de transformación digital que les he alcanzado. Uy, no quiero abrir. Ya, no importa. Por un buscador, busquen, coloquen este nombre, Guía de Transformación Digital del Gobierno del BIT. ¿Sí? Es una guía bastante interesante, bastante completa, ¿ok? Habla justamente sobre la importancia de esto. Si alguien la desea por ahí, no se preocupe, yo la tengo descargada en mi computadora. Se la pide al coordinador académico y me avisa y yo se la remito en físico. Yo la tengo descargada, así que no hay ningún problema si por ahí no la pueden hablar, no la pueden ampliar. Es bastante amplia. ¿Ok? Tal vez por eso tampoco no quiere cargar, pero es bastante interesante lo que se plantea en la guía de transformación del gobierno. Y bueno, la transformación digital en el Perú básicamente es un proceso continuo, disruptivo, estratégico, cambio que sustenta en el uso intensivo de las tecnologías digitales, de sistematización, análisis de datos para generar efectos económicos sociales. Tenemos a dos entidades bastante involucradas con esto, como son la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, que lidera la articulación, implementación y evaluación de la Política Nacional de Transformación Digital. ¿Ok? Esto lo vamos a poder observar justamente también en una página del gobierno, ojalá que quiera abrir. Como les digo, a veces los fines de semana no quiere. A veces los fines de semana no quieren cargar algunas páginas, no sé por qué. Creo que entran en mantenimiento, ¿sí? Pero luego normal se puede abrir. No, no quiere. Ya bueno, no hay problema. Ahora, herramientas avanzadas de gestión electrónica de documentos. Ya, en el caso de las herramientas avanzadas, nosotros aquí vamos a tener
diferentes programas de los cuales tal vez no han escuchado hablar, pero que son programas que se vienen utilizando para el tema de la transformación digital. Las herramientas avanzadas de gestión de documentos electrónicos en archivística incluyen sistemas como el SM, que es el Enterprise Content Management, y el SGDA, que es el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo, que manejan el ciclo de vida completo de documentos desde su creación hasta su eliminación. Son como una especie de flujogramas que se establecen para los documentos, ¿ok? Que lógicamente también son descargables, así que yo les oriento que el SGDA, por ejemplo, este es bastante utilizado, igual que el SM, así que lo pueden utilizar, ¿no? Y básicamente ahí te van indicando cuáles son las funciones y el modo de poder digitalizar o indexar documentación. En estos clases de ejemplos tenemos el Alfresco, el OPKM y las plataformas de Albalá, diseñadas específicamente para la gestión de ese tipo de archivos. Ahora, ¿cuáles son las características de estas herramientas avanzadas? En primer lugar, la digitalización y OCR, ¿no? Que permiten transformar documentos físicos escaneados en textos editables con capacidad de búsqueda, agilizando el acceso a la información. No sé si ustedes se han dado cuenta que a veces hay PDFs en los cuales ustedes en búsqueda ponen la palabra contratación y les arroja. Como hay PDFs que están completamente bloqueados por un mal escaneo tal vez, o porque lo han hecho como imagen y no les va a permitir esa opción de búsqueda. Lo cual ahí sí imposibilita o debilita la funcionalidad que tienen, ¿no? Porque se supone de que estas herramientas yo las utilizo para poder de alguna manera simplificar ciertas acciones. Entonces ahí como que no está brindando bien su servicio. El control de versiones, que es gestionar diferentes versiones de un mismo documento, asegurando que todos los usuarios trabajen con la versión más reciente y manteniendo un historial de cambios. Bueno, hoy en día la gran parte de aplicaciones son actualizables, o se actualizan de manera inmediata, ¿no? La automatización de flujos de trabajo. La automatización de procesos como aprobación, revisión, distribución, documentos, liberando tiempo para tareas estratégicas, ¿ok? La seguridad avanzada, que ofrece medidas de seguridad robustas como cifrado, autenticación, multifactor y controles de acceso detallados para proteger la información sensible. La colaboración en la nube, que permite a equipos colaborar en tiempo real en documentos, mejorando la productividad y la flexibilidad. La integración con otros sistemas, porque se integra con otras aplicaciones empresariales como el ARP, el SMR, como les decía, ¿no? El Google Drive para crear un trabajo o un ecosistema de trabajo conectado. Bueno, definitivamente, ¿quién no ha usado el Drive, ¿no? Hoy en día es un documento que en tiempo real te permite que varias personas estén conectadas y vayan modificándolo o tengan acceso a la documentación. Entonces, esta herramienta, claro que te permite que varias personas trabajen sobre un mismo programa, sobre un mismo archivo, ¿ok? ¿Tiene seguridad? Claro que sí, porque como sabemos el Drive también tiene llaves o tiene candados, ¿no? Depende de nosotros, en este caso, habilitarlo, ¿no? O también, pues, establecer, ¿no? Parámetros para poderle dar seguridad. ¿Tenemos tipos de herramientas avanzadas? Claro que sí. Tenemos a los sistemas de gestión documental, que son plataformas de administración o que administran la información a lo largo del ciclo de vida del contenido, incluyendo documentos, registros y datos. Tenemos a los sistemas de documentos electrónicos, como son la SGDA, como les decía, que se centran en los documentos declarados como un archivo integrado, en la gestión de registros con flujos de trabajo para asegurar el control y la conservación a largo plazo. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede con esta automatización de procesos documentales para la mejora de de la eficiencia? La automatización de procesos documentales en archivística utiliza tecnología para digitalizar, para organizar y para gestionar documentos automáticamente, optimizando la eficiencia al reducir tiempo de búsqueda y recuperación, eliminar errores manuales y mejorar el cumplimiento normativo. Se basa en flujos de trabajo y software especializados, como sistemas de gestión documental y tecnologías de procesamiento inteligente, como son la IA, para poder clasificar, archivar y procesar la información de manera más rápida y segura. Sí, pues la ventaja que tiene hoy en día el Internet es de que cuando tú ya vas a empezar a clasificar, ellos te arrojan la forma de clasificación. Dentro de estos beneficios es el ahorro del tiempo y reducción de costos, porque se minimiza el trabajo manual repetitivo, liberando tiempo para tareas estratégicas y reduciendo costos operativos. ¿Ok? Mayor eficiencia y productividad, porque las tareas se completan con mayor velocidad y con menos errores, ¿no es cierto? Eliminando cuellos de botella en el flujo o en la aprobación, en este caso de documentación o procesamiento. La mejora en la precisión y cumplimiento, porque estos flujos definitivamente son predefinidos, aseguran que cada documento sigue el proceso correcto, ¿no? Un registro de auditoría detallado facilita el cumplimiento normativo y la transparencia del mismo, ¿no? La organización y accesibilidad.
que tiene que ver con la información se clasifica, se organiza y puede ser recuperada en segundos, eliminando la pérdida de tiempo en búsquedas manuales. La colaboración mejorada, que las herramientas de automatización permiten que los equipos colaboren en tiempo real sobre los mismos documentos con notificaciones y permisos controlados. La innovación y la agilidad, porque se permite simplificar procesos, recursos, la automatización en este caso en un entorno flexible para las organizaciones para poder adaptarse rápidamente a los cambios que se pueden dar. Miren, aquí quiero compartir con ustedes este pequeño video que justamente habla de la importancia que se va a dar para el tema de la automatización. A ver, permítame, voy a abrirlo. Ahí. Todavía no hemos terminado por si acaso. Falta. Este videito es súper corto, dura creo que 3 minutos nada más, pero quiero que en el video entiendan el por qué la importancia, ¿no es cierto? Que se da para el tema de trabajar, en este caso, dentro de un sistema con transformación digital. A ver, un momento, por favor, mientras que va cargando. A ver, un ratito, por favor, está la pausa comercial. Y ahora sí. Ah, ¿dónde estoy? Aquí. Voy a compartir video con audio. ¿Sí? Vemos este pequeño videito. A ver, un ratito. Esto sin audio, creo. Aquí Kumo. Cuando los documentos entran a tu empresa, no se quedan quietos. Se revisan, se aprueban, se reenvían, se editan, se entregan. Y en cada paso, hay una persona involucrada, una tarea pendiente y un riesgo de error si el proceso no está claro. Por eso, contar con flujos de trabajo bien definidos puede marcar la diferencia entre una empresa lenta y una que funciona con precisión. Un flujo de trabajo automatizado define, paso a paso, qué debe ocurrir con un documento desde que se crea hasta que se archiva. Pero lo más importante es que no necesita de tu intervención constante. Tú diseñas las reglas y el sistema se encarga del resto. Así, cada documento sigue un camino lógico, validado y controlado, sin depender de correos, recordatorios o conversaciones de pasillo. Uno de los grandes beneficios es la reducción de tiempos. Imagina una solicitud de compra que requiere 3 firmas. En lugar de perseguir aprobaciones manualmente, el flujo de trabajo la dirige automáticamente a la siguiente persona tan pronto como el paso anterior se completa. Nadie se olvida. Nadie se salta una etapa. Todo fluye con orden. Además, los flujos estandarizan los procesos. No importa quién inicie el trámite o en qué sucursal lo haga, el recorrido será siempre el mismo. Esto elimina la improvisación, asegura cumplimiento de políticas internas y facilita la formación de nuevos colaboradores que solo deben seguir el proceso automatizado. Otro punto crítico es la trazabilidad. Cada acción queda registrada, quién hizo qué, cuándo lo hizo, cuánto tardó. Esto permite detectar cuellos de botella, mejorar la eficiencia y responder ante cualquier auditoría con total transparencia. Ya no necesitas investigar entre correos o versiones desactualizadas para entender lo que ocurrió. Los flujos de trabajo también mejoran la colaboración. Un documento puede pasar por recursos humanos, finanzas, gerencia y volver al inicio si se requiere una corrección. Todo esto sucede dentro del sistema, con notificaciones automáticas, acceso seguro y control de versiones. Nadie pierde el hilo, y todos trabajan sobre la versión correcta. Con herramientas como OpenKM, puedes construir estos flujos según las reglas de tu negocio. Puedes establecer condiciones, aprobaciones en paralelo, tareas automáticas, alertas y validaciones. Todo pensado para que el proceso funcione de forma ágil, segura y sin errores humanos.
Porque cuando los documentos tienen un camino claro y automático, el trabajo deja de ser una carga y se convierte en un sistema eficiente que impulsa el rendimiento de toda tu organización. Para obtener más información o cualquier consulta, no dudes en contactarnos a través del formulario de nuestro. Bueno, creo que si se han dado cuenta, el video ha estado bastante claro, ¿no? Nos ha mostrado justamente por qué es tan importante poder contar con estos sistemas de flujos. ¿Evitaríamos problemas? Claro que sí, evitaríamos responsabilidades, evitaríamos retrasos injustificados, hablaríamos de simplificación administrativa y por supuesto podríamos brindar pues un correcto servicio. ¿Ok? A ver, déjenme un ratito que voy a dejar de compartir para volver a compartir. Ok, listo. Ya está. Ahora vamos con el análisis de datos y toma de decisiones basadas en informaciones. Bueno, en primer lugar, es importante señalar de que, miren, nosotros hablamos aquí, lo que está en rojo es la parte digital y lo que está en negro es de alguna manera la parte física, ¿ya? Necesitamos, claro que sí, de casillas electrónicas, de portales abiertos, de geoportal institucional, claro que sí, también de pagos en línea, de trámites de servicios digitalizados o de mesas de partes digitales. Y es que en realidad ambos van a ser bastante importantes dentro del desarrollo de la función que cumplen las entidades. El decreto legislativo 1412, que aprueba la ley de gobierno digital, en su artículo 66 dice lo siguiente: marco de gobernanza y gestión de datos del Estado peruano. El marco de gobernanza y gestión de datos del Estado peruano es dirigido, supervisado y evaluado por la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gobierno Digital en su calidad de rector en gobierno de datos, que emite lineamientos, especificaciones, guías, directivas, normas técnicas y estándares para la aplicación de la gobernanza y gestión de datos por parte de las entidades de administración pública, a fin de garantizar a un nivel básico y aceptable la recopilación, producción, procesamiento analítico, publicación, almacenamiento, distribución y puesta a disposición de los datos gubernamentales, haciendo uso de las tecnologías, en este caso, emergentes, ¿ya? Es importante que dentro de los principios se encuentran el de liderazgo y estrategia, valoración de datos, cultura de datos, responsabilidad, cumplimiento y la calidad de los mismos. Ahora, también dentro de estos principios que se van a dar, ¿ok? Tenemos que la infraestructura de datos habla de que nosotros es un conjunto articulado de políticas, normas, medidas, procesos, tecnologías digitales, datos gubernamentales, repositorios y bases de datos destinadas a promover la adecuación, en este caso la producción, el procesamiento analítico, la publicación y el almacenamiento, ¿ok? Que se gestiona dentro de las entidades, pero básicamente puntos como estadística a cargo del INEI, ¿ok? Datos privados a cargo de la Autoridad Nacional de la Protección de Datos, datos georreferenciados a través de la Plataforma Nacional de Datos Georreferenciados y los datos abiertos a través de la Plataforma de Datos Abiertos. Como podemos nosotros verificar, el Estado ha creado diferentes entidades que se van a encargar de en todo momento ir chequeando, verificando, dando seguimiento y acompañamiento en el tema digital. Bueno, aquí justamente tenemos una de las páginas que habla sobre el gobierno de datos. Es la plataforma de datos abiertos, como ustedes pueden ver, y aquí pues tú puedes obtener información sobre cualquier tema. Gobernabilidad, salud, desarrollo social, economía, finanzas, alimentación y nutrición, que también es una de las ventajas de la transformación digital. Dentro del marco, en este caso que nosotros vamos a ver de gobernanza de datos, actualmente se viene trabajando un piloto con el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, con la finalidad de poder ir cruzando información, ¿no? Que es, como dicen, a modo de prueba todavía. Ahora, el análisis documental es una de las operaciones fundamentales de la cadena documental. Se trata de una operación de tratamiento. El análisis documental es un conjunto de operaciones encaminadas a representar un documento y su contenido bajo una forma diferente, su forma original, con la finalidad de poder posibilitar su recuperación posterior e identificarlo. El análisis documental es una operación intelectual que da lugar a un subproducto o documento secundario que actúa como intermediario en el instrumento de búsqueda obligado entre el documento original y el usuario que solicita la información, ¿sí? El calificativo de intelectual se debe a que el documentalista debe realizar un proceso de interpretación y análisis de información de los documentos y luego sintetizarlo.
Justamente cuando hablamos del análisis documental, este se produce en un triple proceso. ¿Por qué? Porque involucra tres etapas. La primera es un proceso de comunicación, ya que posibilita y permite la recuperación de información para transmitirla. La segunda es un proceso de transformación. Es el documento primario sometido a las operaciones de análisis que se convierte en otro documento secundario. La tercera es un proceso analítico y sintético, ¿no? Porque la información, en este caso que se va a dar, pues definitivamente es estudiada, es interpretada y sintetizada minuciosamente. La recuperación rápida y pertinente de los documentos de web mediante el sistema automático de búsqueda, como pueden ser en este caso los buscadores mediante los directorios clasificatorios, se hace cada vez más complicada debido al gran número de páginas existentes y la poca fiabilidad que está mostrando en los métodos basados en la indexación y recuperación automática. Lenguajes de marcas que nosotros podemos tener en este caso, ¿no? Sobre los que se asientan un diseño de páginas web que permiten la incorporación de etiquetas en las que el propio autor del documento puede asignar las materias que considere más apropiadas para representar su contenido en la página, creando o incorporando un resumen o una descripción del documento web. En realidad, el análisis documental justamente se va a conformar por tres temas, ¿no? Principales: la indexación, la clasificación y el resumen. La indización o descripción característica con palabras claves o descriptores, el resumen o descripción sustancial y la clasificación que se va a dar a cada uno de estos documentos para poder armarlo en series documentales y que no haya ningún tipo de problema para su archivo. Y bueno, los metadatos que justamente nos van a permitir o orientar sobre las características de cada documento, sabiendo quién fue el autor, quién lo hizo, el membrete, el tipo de documento, características esenciales, cuánto es lo que va a pesar, dónde se va a ubicar, etcétera. La idea del gobierno electrónico, de alguna forma, es que nosotros podamos contar con herramientas que nos permitan simplificar procesos, que nos hagan que la búsqueda sea mucho más rápida. Ya para cerrar, la ley con la cual se crea el Sistema Nacional de Archivos destaca también en su artículo 9 lo siguiente: en la implementación de tecnologías digitales, las entidades priorizan la transformación digital en los servicios de procesos, procedimientos y flujos de trabajo a través de una gestión documental digital integral, conforme a la regulación vigente en materias de gobierno y transformación digital. Los archivos regionales y el sistema institucional de archivos en las entidades públicas adoptan tecnologías digitales de manera progresiva. ¿Ok? Entonces, bueno, en resumen es parte de lo que nosotros hemos querido el día de hoy enseñarles a través de ANDAP, ¿no es cierto? En el curso de gestión documental, parte 2. Como les he mencionado, mi nombre es Natalia Bamonde. Ha sido un gusto para mí haber podido compartir sala con ustedes, solamente y a manera de un poco de cherry. Los oriento a que sigan mi página. Uy, dejé de compartir sin querer. A ver. Tengo un perfil en Facebook, que estoy como Natalia MG, Natalia Bamonde R, ¿ok? Es un perfil de acceso público. El que está con mi nombre es un tanto de acceso privado y la verdad es que ya no puedo aceptar más amigos. Pero si ustedes me buscan a través de esta red y me mandan algún tipo de consulta o dato adicional, yo voy a estar encantada de poder atenderlos, ¿no? Siempre y cuando esté a mi alcance. Así que por mi parte, eso ha sido todo. Ahora sí, yo creo que doy pie pues a que si por ahí alguien no se ha animado a preguntar por el chat, puede activar su audio, lo puede escribir porque tenemos todavía pues alguna ventanita, ¿no? Para poder brindarles esa orientación. ¿Listo? Gracias, Junior. Espero que haya sido de verdad la capacitación de su agrado. Hemos tratado de hacerlo pues lo más dinámico posible porque sabemos que el tema de la archivística muchos lo toman como algo aburrido, pero en realidad no, es un tema bastante interesante, ¿ok? Dentro de lo que la norma señala, los invito también a que revisen la página del Archivo General de la Nación. Constantemente están actualizando sus normativas y bueno, considero yo que es la mejor forma de poder aprender y brindar un buen servicio. Gracias, Silvia, gracias, Nelda. Gracias a todos los que están en este caso también presentes en la sala. Como ustedes sabrán, las personas que se han matriculado al curso tienen el acceso total a la grabación del curso, al material que yo les estoy entregando de manera completa, tal cual lo he dictado. Yo se los entrego con links y todo para que ustedes tengan acceso y a la certificación, desde luego, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solamente nos contactamos con el coordinador académico para que él les pueda brindar toda la orientación y a los que no se han matriculado se animen en poder hacerlo. Ok, a ti, gracias Nancy, a ti Silvia. Por mi parte, eso ha sido todo, doctora. Si es que hay preguntas, yo encantada de poder atenderlas. Muchísimas gracias, doctora Natalia. Bueno, en el chat estoy verificando que no hay ninguna pregunta. Esperamos que nuestros participantes hayan sido de todo
claro la sesión de hoy. Bueno, A listo. ver, Nancy nos Empezamos. pregunta qué son los metadatos. Los metadatos son la clasificación que se van a hacer para la parte documental, Nancy. Por ejemplo, nosotros tenemos en la parte física, en tu archivo físico, tú tienes informes, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, tú tienes informes recibidos y informes emitidos, ¿sí o no? Dentro de los informes emitidos, tú tienes a los informes emitidos de enero, de febrero, de marzo, abril y así sucesivamente. En los informes recibidos tienes informes recibidos de tu jefe inmediato, informes recibidos del gerente general, informes recibidos, bueno, no, del gerente general no te puede mandar, pero bueno, con copia tal vez, informes recibidos de un compañero de trabajo, de un área que esté conexa a ti, etcétera. Esa clasificación que tú has hecho para poder archivar tus documentos, en la parte digital son los metadatos. Que en este caso yo voy a archivarlo de acuerdo al autor, de acuerdo al tipo de documento, de acuerdo al año en que se ha emitido, ¿ok? En la parte electrónica, eso es los metadatos. La clasificación sobre la clasificación que se va a brindar de un documento, de un archivo electrónico en este caso. ¿Ok, Nancy? Claro, porque forman parte, porque dentro de este documento, cuando nosotros hablamos de expedientes electrónicos, ¿cómo te explico? A ver, el expediente electrónico está conformado no solamente por un documento, como hace rato te expliqué, sino que este va a ir juntándose y va a ir armándose, ¿ok? Es como que, ya, tú presentaste, y te lo dije hace rato, ¿no? Cuando presentas una solicitud, va a pasar por las diferentes áreas y esto se va armando, 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 armando. Entonces, este documento electrónico al final no solamente va a ser una hojita que va a ser tu solicitud, sino que va a estar conformado por otros documentos que han ido emitiendo las diferentes áreas. Ahora, el tema de los metadatos ingresa cuando esto ya va a pasar al archivo de la entidad. Porque cuando pasa al archivo de la entidad y se procede a hacer la digitalización con valor legal, se va a empezar a clasificar tu documento. Por ejemplo, tu documento se va a clasificar ya no como una solicitud simple, sino se va a clasificar de acuerdo al acto resolutivo que se ha emitido, que es, por ejemplo, donde ya declaran los contrayentes, donde ya te proceden a dar el matrimonio, ¿no? Y ahí es donde se va a archivar. Y ese archivo que se genera electrónicamente está conformado por metadatos, claro que sí, porque ahí hay informes, ahí hay documentos emitidos, actos resolutivos, etcétera. Pero eso es cuando ya hablamos en el tema de que ha sido el documento, en este caso, archivado y digitalizado. ¿Ok? Ok, Nancy, no te preocupes. Solamente hablamos de metadatos, Nancy, para recordarte cuando ya está digitalizado, cuando ya se va a proceder a pasar al archivo. Cuando el documento está todavía en trámite, no podríamos hablar de una clasificación de metadatos, por si acaso. Primer documento que podríamos hablar de metadatos cuando ya lo estamos digitalizando, tal vez para un tema de conservación o para un tema de poder encontrar más rápido el documento dentro del área. Pero si es que no lo estamos digitalizando con ningún tipo de entidad, no podríamos hablar de metadatos. Todavía no se puede hacer esa subclasificación en el sistema. ¿Ok? La microforma en este caso es el conjunto de los metadatos. Bueno, la microforma es el documento en sí escaneado. El documento físico que ha sido escaneado se vuelve una microforma. Yo les pasé un cuadrito en la clase anterior, a ver si la doctora me permite para poder, doctora, me permite un ratito solamente para mostrarles un cuadrito que ahí está súper claro para que se den cuenta de la diferencia entre el físico y el digital. A ver, permítame un ratito, permíteme, Nancy, para que... Nancy, no has estado en nuestra clase anterior, creo, ¿no? ¿O si has estado? ¿Sí has estado? ¿O no? A ver, espera, me estoy abriendo el documento. Ya, aquí está. Ya, a ver. Creo que no. Si no has estado. Ya, Nancy, comparto contigo. Bueno, con todos en realidad los que están presentes. Ya. Ya, a ver si acá lo entendemos mejor. Cuando nosotros hablamos en la parte azul, Nancy, esta parte de acá, esta parte azul es lo físico, ¿ok? Papel. Lo anaranjado es lo digital. La firma digital, en este caso, perdón, lo azul es la parte digital y lo anaranjado es la parte física.
La firma manuscrita, que es la que escribimos con lapicero, en la parte digital sería una firma digital. ¿Tiene el mismo valor? Claro que sí, ¿ok? Solamente que ya está digitalizada, ¿no es cierto? El documento en papel, el informe impreso que yo tengo, cuando lo digitalizo, se vuelve una microforma, ¿ok? Así se le llama, microforma, esa hojita que estoy escaneando. El archivo físico, que en este caso va a venir a ser pues el archivo que genera este documento junto con todos sus actuados, ¿ok? Ese pequeño expedientillo se va a llamar un microarchivo. El domicilio habitual que la persona reside se va a volver un domicilio electrónico a través de una casilla. La notificación en papel se vuelve una notificación electrónica. El cargo con sello se vuelve un cargo electrónico. Y en la vía física tenemos notarios, en la digital vamos a tener fedatarios electrónicos de acuerdo a la norma técnica. ¿Ok? ¿Cuál es la norma técnica? La 392.030.2/2015. Esa norma técnica es la que justo establece cuál es el detalle que nosotros debemos de seguir para una correcta digitalización. No sé si queda un poquito más claro, Nancy. Ahí también hemos dado, en la primera parte hemos dado los conceptos de microformas, de metadatos, hay un cuadrito, ¿no? Detallado. Por eso decía que raro que no hayas estado. Pero no te preocupes. Dile a la doctora que te matriculas y ahí te dan el alcance de toda la documentación. Pero no te preocupes, cualquier cosa estoy aquí para poder explicarte. A ver, Vilma nos dice, doctora, buenas noches. Hola Vilma, ¿cómo estás? Para crear un repositorio de archivo digital institucional, ¿ok? Al momento de que el archivo central tenga que hacer la verificación de los documentos electrónicos, se puede hacer una muestra o de todos los documentos, y si es una muestra, ¿cuánto porcentaje sería? Es que en realidad la verificación de la firma digital no la vamos a hacer en el archivo, porque en el archivo ya la documentación está completamente digitalizada justo y lista para funcionar como un soporte. Se supone que la verificación la deberíamos de hacer, una, al momento que el documento ingresa a la entidad, o máximo dos, cuando el documento esté en trámite. Porque, ¿cómo tú podrías ya archivar un documento si no has verificado, en este caso, o no has podido revisar si es verídico, si es real, ¿no? Por eso es que nosotros hablamos que la verificación no se va a hacer en la parte final o en la parte del archivo, se hace al inicio. Cuando ingresa el documento por mesa de partes, en este caso, o cuando se deriva al área, y el área podría hacer también la verificación si es que el documento existe o no. ¿Ok, Vilma? Recordemos que cuando tomo yo conocimiento, cuando el documento entra en el área. Ahora, vamos a hacer de cuenta que no es un documento que entra de manera externa, sino que tú perteneces a la gerencia de administración y yo a la gerencia de infraestructura. Y yo te remito un documento con firma digital. ¿Tú podrías verificar o simplemente porque yo soy de un área de tu entidad vas a creerme? Tendrías que verificarlo, ¿no? Esa es parte también y labor del personal que trabaja con el tema digital. Que en este caso vendría a ser las mesas de partes o las secretarias de cada área. ¿Ok, Vilma? Ah, Silvia fue la que presentó microformas. Discúlpame, Nancy, pero bueno, igual ya, ya le sirvió, creo, la información para todos, ¿no? Ok. Bueno, doctora, por mi parte eso es todo. Yo creo que he tratado de explicarles un poquito más sobre el tema de archivística. Espero que haya sido de su agrado y bueno, agradecer por la confianza para el dictado del curso y espero que haya sido entendible para todos. Nuevamente, doctora Natalia, muchísimas gracias. Esperamos también que a nuestros participantes le haya sido de su agrado esta sesión. Esperamos que haya superado todas sus expectativas del tema. Y como menciona usted, doctora, los que todavía aún no se han inscrito a nuestro diplomado lo pueden realizar para que puedan tener acceso a todos los materiales que nos están brindando. Muy buenas noches, doctora. Saludos a la distancia. Hasta luego, cuídense, nos vemos pronto.